Bueno, buenos días a todos. Daros la bienvenida después de tanto tiempo. Algunos ya nos echaría hasta de menos después de estar un poquito parados en cuanto a actividades colectivas. Me refiero en cuanto a lo que son webinars y estas jornadas presenciales. La verdad es que hemos seguido en activo durante todo este tiempo, pero estábamos esperando a que nos concedieran la continuación de la oficina Acelera Pyme y una vez que ya que nos han concedido, pues por así decirlo, otra vez nos hemos puesto a full, o sea, en marcha a tope. Deciros que tenemos oficina Acelera Pyme en FAI hasta junio del 2025. Hasta el 13 de junio, me acuerdo, porque son las fiestas de mi pueblo, que es San Antonio, y lo del 13 de junio no se me va a olvidar en la vida. Ya digo que estaremos aquí por los próximos 2 años para lo que necesitéis, para ayudaros, para apoyaros en vuestro proceso de digitalización y que podéis contar con nosotros para lo que queráis. La jornada de hoy, no sé si lo veis ahí en la pantalla porque se ve bastante claramente, la jornada es un webinar, una jornada online sobre inteligencia artificial generativa aplicada al ámbito empresarial, modelo de lenguaje ChatGPT. El ChatGPT pues es una herramienta posiblemente la más popular, yo creo que casi todo el mundo la conoce o ha oído hablar de ella o la ha usado porque pues, está muy de moda, ¿no? Llevamos unos meses con el tema de la inteligencia artificial que está pues muy en boga y todo el mundo la verdad que está como muy con el tema de la inteligencia artificial pues para generar documentos, textos, imágenes, de todo, ¿no? El ChatGPT, como estaba comentando, es posiblemente la más popular entre un conjunto de herramientas basadas en modelos de lenguaje, los cuales tienen múltiples aplicaciones, como comentaba, pues generación de texto, conversaciones, imágenes, traducciones, análisis de sentimientos y recomendaciones, etcétera. En el ámbito empresarial, los modelos de lenguaje pues, prometen aumentar la productividad y la eficiencia de manera muy significativa, ya que facilita pues mucho la automatización de tareas. Entonces, ahí se puede automatizar tareas con este tipo de herramientas y mientras tanto tú te puedes dedicar, por así decirlo, a otras tareas de mucho más valor. En esta jornada ahora online, la idea es dar a conocer los fundamentos de estas tecnologías, aprender a integrarlas en nuestro ámbito laboral para mejorar la productividad, explorar posibles aplicaciones en el ámbito empresarial y reflexionar sobre sus oportunidades y limitaciones. Para esto tenemos a Virginia Edo García. Buenos días, Virginia. Ha sido muy puntual. Muy buenos días. Buenos días. Virginia es ingeniera técnica industrial mecánica, ingeniera de organización industrial, doctora en tecnologías industriales e ingeniería civil por la Universidad de Burgos y actualmente es personal docente e investigador en el Departamento de Ingeniería de Organización de la UBU, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Perfecto. Y sí, bueno, Virginia va a ser la ponente de hoy, la que nos va a hablar de toda esta temática, que seguramente va a ser una jornada muy ilustrativa y que creo que a todo el mundo nos va a interesar mucho. Por otro lado, tengo aquí a mi compañera Jimena, que Jimena nos va a hablar sobre un proyecto relacionado con la digitalización, que es un proyecto europeo que se llama Proyecto Eagle, en el que FAE es partícipe con otros partners, tanto de aquí de Burgos como a nivel europeo. No quiero tampoco desvelar más, prefiero que luego lo comente mi compañera Jimena, pero en breve, o sea, va a ser una breve descripción del proyecto. Si no os importa, tanto a Virginia como a Jimena, me dejáis ahora 5 o 10 minutillos para hablar un poco de FAE, de lo que es la oficina Acelera Pyme y os doy paso enseguida. Bueno, en todas las presentaciones, si habéis asistido más veces a webinars en la oficina Acelera Pyme, pues siempre hablamos un poquito de lo que es FAE, lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme. Y bueno, mejor dicho, lo que vamos a hacer, porque tenemos muchas novedades con respecto a la convocatoria anterior, que estoy convencido que va a ser muy interesante para todos vosotros. Bueno, FAE, pues más o menos tú lo conocéis, ¿no? FAE es una organización empresarial de ámbito provincial de carácter intersectorial con voluntad de integración y unidad empresarial. Somos miembros de la CEO y de CEPIME. Actualmente FAE cuenta con 3 sedes, una en Burgos, que aquí la conocéis todos en la Plaza Castilla número 1, seguramente habéis estado aquí en la Casa del Empresario por muchas veces. Tenemos otra sede en FAE Miranda, en Miranda de Ebro, y FAE Asemar en Aranda. Actualmente en FAE están integradas y adheridas más de 70 asociaciones empresariales que abarcan prácticamente todos los sectores y dentro de estas asociaciones hay vinculadas más de 10.000 empresas de todo tamaño y de todos los sectores. ¿Qué es lo que hacemos en FAE a nivel general? Pues hacemos labores de representación a través del asociacionismo mediante tutorización, información, realización de eventos, etcétera. Somos el principal interlocutor con las administraciones públicas, facilitando relaciones y negociación colectiva.
apoyo a la formación y empleo mediante cursos y agencias de colocación propia, y realizamos labores de asesoramiento personalizado prácticamente en todas las áreas: jurídico-laboral, fiscal, ayudas, relaciones laborales, comunicación, internacionalización, comercio exterior, ahorro, eficiencia energética, bueno, y en mayúscula la digitalización, porque lo que a mí me atañe directamente. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la oficina Acelerapyme. Anteriormente, FAE tuvo la oficina OTDFIL, la oficina de transformación digital, durante el periodo 19 y 20, con muy buenos resultados. Luego, posteriormente, ya tuvimos la oficina Acelerapyme durante 2 años, que lo veis ahí en la diapositiva, del 21 al 23, que se acaba de cerrar hace poco, con unos resultados, yo creo que muy buenos o excelentes. Bueno, no me voy a quitar mérito, pero es que la verdad es que han sido muy buenos los resultados. No lo vemos, ¿eh? Solo vemos la portada, no vemos la... Pues es que no sé muy bien qué pasa, pero bueno, lo comento. Sí, que me da algún problema de no sé, no me pasa, no sé qué pasa, no me pasa. Vale, bueno, comentaros eso y deciros que bueno, pues que en la oficina Acelerapyme pues hemos tenido muy buenos resultados. Y espera a ver si me sale, no sé si me sale ahora, no sé si lo veis. Ahora sí. Perdona, que lo tenía perdona, sí, no, ha sido sin querer. Yo lo veía, pero vosotros no. Bueno, pues lo que comentaba anteriormente, tuvimos la oficina de transformación digital durante el periodo 19-20, luego hemos tenido una oficina Acelerapyme durante el periodo 21-23 con unos resultados muy buenos, y ahora continuamos durante el periodo 23-25 hasta junio del 2025 con la nueva oficina Acelerapyme. ¿Cuál es el objetivo principal de estas oficinas? Principalmente el impulsar la adopción de tecnología para que estas empresas sean más competitivas y consigan pues generar más riqueza, crear más puestos de trabajo, etc. ¿Y cómo se consigue este impulso de adopción de tecnología a través de las oficinas Acelerapyme? Mediante 2 tipos de acciones principalmente, individuales y colectivas. Dentro de las individuales podemos destacar los asesoramientos personalizados. Aquí viene una empresa y quiere que le asesoremos, le ayudamos y le apoyamos en su proceso de transformación digital. Puedes venir aquí, llamarnos por teléfono, mandarnos un mail, incluso hemos adaptado la página web, hemos hecho diferentes cambios, tenemos un chatbot, se puede pedir cita ahora también a través de la página web, o sea que tenemos ahora mismo muchísimas facilidades, damos muchísimas facilidades a las empresas para que contacten directamente con nosotros. Hacemos autodiagnósticos de madurez digital a través de la página web, podéis hacer tu propio autodiagnóstico, y luego ya hacemos diagnósticos y planes de implementación digital mucho más detallado, que lo hacemos en colaboración con el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Y además, pues realizamos labores de búsqueda de ayudas y subvenciones. De hecho, mucha de esta información la tenemos subida en nuestra página web y está continuamente actualizándose, y podéis ver todas las ayudas, subvenciones que van saliendo relacionadas con la digitalización. O sea, en cuanto a acciones colectivas, aquí tenemos bastantes novedades con respecto a la convocatoria anterior. Vamos a seguir realizando jornadas online, lo que son los webinars, como por ejemplo este. Vamos a realizar diferentes talleres presenciales, ojo, no solo en la provincia de Burgos, sino a nivel de Castilla y León ahora. Vamos a abarcar, porque la nueva oficina Acelerapyme ya no solo abarca la provincia de Burgos, sino va a abarcar toda Castilla y León. Entonces vamos a realizar talleres a nivel de Castilla y León. Vamos a realizar una especie de jornadas presenciales que son secciones coworking, que los vamos a llamar Tech Days, que son de carácter sectoriales para generar sinergias entre las empresas y ayudarlas a que sean más competitivas, a que se apoyen entre ellas y a que se digitalicen más, por así decirlo. Y también vamos a hacer unos ciclos sobre nuevas profesiones digitales, ya que cada vez estamos avanzando más en el proceso de digitalización de las empresas. Debido a estas nuevas herramientas que están surgiendo en el tiempo, sobre todo muchas vinculadas con la inteligencia artificial, pues también están surgiendo nuevas profesiones, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? El espacio físico y virtual de la oficina Acelerapyme se encuentra en la Casa del Empresario, aquí en FAE Burgos, en la Plaza de Castilla número 1, o sea que cualquiera que podéis pasaros por aquí sin ningún problema y podéis hablar con nosotros. Y bueno, generalmente estamos aquí pues prácticamente de tarde, o sea aquí siempre es bastante fácil que podáis contactar con nosotros. Lo que sí que pido que si venís, pues lo normal sería que llaméis antes por si acaso pues estamos a lo mejor ocupados o estamos haciendo otro tipo de tareas. Pues así decirlo, a nivel web, a nivel
online. Nuestra dirección es acelerapymedigital.es, que podéis acceder a la página web y ver los diferentes tipos y los diferentes cambios que hemos realizado en la página web, sobre todo pues lo de las citas que se pueden pedir online, el chatbot, y podéis ver incluso la sección de eventos, todos los eventos que tenemos vigentes y todos los eventos pasados que hemos realizado durante el periodo anterior de 2 años de la oficina Acelerapyme, que tenéis como unos 70 webinars y talleres subidos, que podéis ver los vídeos y podéis ver las presentaciones de diferentes temáticas, porque prácticamente se abarcaron todas las temáticas en cuanto a digitalización. Así que lo tenéis ahí disponible. El correo electrónico de la oficina Acelerapyme para que si queréis comunicaros con nosotros es oap@faeburgos.org y el teléfono es 947-266-142. Es el teléfono general de FAE. Lo único que tenéis que preguntar por la oficina Acelerapyme y preguntar por José, bueno, por mi compañera Sandra, que también está a partir de ya en la oficina Acelerapyme. Así que, bueno, lo digo más que nada porque aquí somos muchos, entonces si llamáis, preguntad por José o por la OAP o por Sandra. Y bueno, pues más o menos esto es lo que yo quería comentaros en cuanto a lo que es la oficina Acelerapyme. Sí que también deciros, aunque ya muchos de vosotros también lo conocéis, el kit digital, que sigue vigente para empresas de menos de 50 empleados, que está vigente hasta el 31 de diciembre del 24, pero sí que deciros que el día 12 de este mes salió una convocatoria nueva, la cuarta en concreto para comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades agrarias. Estas empresas o estas entidades estaban actualmente excluidas dentro de lo que es el kit digital, pero ahora ya sí que lo pueden solicitar, ¿vale? Nosotros estamos aquí para ayudaros y si cualquier duda que tengáis con respecto al kit digital o con cualquier otra subvención o si os necesitáis orientación, que sepáis que podéis contar con nosotros y nosotros encantados de la vida en ayudaros en todo lo que podamos. Pues esto más o menos lo que yo quería contar. No me quiero enrollar más porque si me pongo a hablar, tela. Ahora sí que voy a dar paso a mi compañera Jimena, que como comentaba anteriormente, os va a hablar un poquito de lo que es el proyecto Eagle. El proyecto Eagle es un proyecto relacionado con la digitalización a nivel europeo, en el cual FAE es socio. Entonces te voy a dar paso, Jimena. Uy, José, te nos has... ¿Lo tienes, Jimena? Hola, José. Es que ha habido un momento que te has ido. ¿Tienes todavía tú el mando? ¿Tienes todavía tú el mando? Pásame el mando para poner la presentación. Un momentito. ¿Ya está? Un momentito que voy a buscar la presentación. ¿Lo veis? Sí. Sí. Lo único que maximízala, ejecútala. Ahora, ¿no? Sí, perfecto. Pues nada, yo quería aprovechar, buenos días a todos, muchos de vosotros seguro que me conocéis. Quería aprovechar este primer webinar de esta nueva fase de nuestra oficina Acelerapyme en FAE, pues para daros la bienvenida y aprovechar un poquito para contaros otro proyecto que está muy relacionado. No me quiero entretener mucho porque hoy hemos venido estáis para escuchar a Virginia, que nos va a hablar de una temática súper interesante y que podáis luego pues también tener turno de preguntas y debate y demás. Pero quería un poquito comentaros el proyecto Eagle, que a muchos os sonará porque os hemos mandado información desde FAE, pues desde enero que arrancó el proyecto, pero bueno, está muy vinculado con nuestra oficina Acelerapyme,
Hasta ahora hemos trabajado mucho con las empresas y con vosotros y estamos muy satisfechos porque estamos empezando a ver que las empresas pues ya estáis en camino, con el tema de las herramientas, ¿no? Y los procedimientos y herramientas de transformación digital. Pero nos estábamos olvidando un poquito de la capacitación, de las habilidades y de la formación a nuestros trabajadores en materia de transformación digital, que también estamos viendo lo complicado que es, no solamente implementar las herramientas, sino luego pues, capacitar a nuestras personas pues, para que tengan esas habilidades, ¿no? en digitalización. Y por ello nos pusimos manos a la obra y en colaboración, gracias a la Universidad de Burgos, principalmente, que lidera este proyecto, pues nos hemos metido en un proyecto a nivel europeo súper interesante que conseguimos y que hemos arrancado en enero. Y es el proyecto Eagle que os presentamos aquí, os sonará. Es un proyecto que lo que pretende es cubrir la brecha de formación y de capacitación en habilidades a nuestros trabajadores, a las personas de las pymes a nivel europeo, con formación a demanda, es decir, ver qué necesidades tienen las empresas, y adaptar los currículums y la formación que implantan las universidades. Siempre nos hemos quejado un poquito, desde la patronal hemos hablado muchas veces, esa unión que tiene que haber entre los centros de formación profesional, las universidades, y cómo a veces vamos un poco distintos. La universidad tiene sus cursos y sus formaciones y luego cuando llegan al mundo laboral esos ingenieros o esos estudiantes que terminan las titulaciones, pues hay que adaptarles al mundo de la empresa, ¿no? Entonces, el que estén unidos y el que estemos trabajando las empresas con la universidad en formar currículum adecuados a las necesidades de la empresa es una tarea que teníamos pendiente y este proyecto lo que pretende un poquito es eso. Está enmarcado en este programa europeo de digitalización, que os pongo un poquito ahí, y su objetivo principal es una formación especializada en las competencias digitales. Entonces, nos hemos unido 7 países de Europa, España, Irlanda, Eslovaquia, Chequia, Finlandia, Lituania y Chipre, y somos un consorcio de 11 instituciones en las que hay 6 universidades y el resto somos organizaciones empresariales. De manera que en cada país, bueno, el proyecto lo lidera además España, lo lidera la Universidad de Burgos, pero junto con la Universidad de Burgos está la Universidad de Limerick en Irlanda, la Universidad UMB en Eslovaquia, otra universidad en Chequia, la UNI de Finlandia y la UNI L3CE de Lituania. Y cada universidad de estos países, como veis ahí, va alineada con una organización empresarial. La Universidad de Burgos con España, también participan Digital Innovation Hub, el DIBU de Burgos, somos los 3 socios a nivel España, que somos de Burgos, la UU, FAE y el DIBU. Entonces, con la Universidad de Burgos está alineada FAE, con la Universidad de Limerick, una cámara de comercio de Irlanda, con la Universidad de Eslovaquia, un centro empresarial correspondiente, y luego hay una serie de organismos de excelencia y demás y de hub que están trabajando con el resto de universidades. De manera que lo que estamos haciendo es, lo que hemos hecho, el proyecto arrancó en enero, estamos generando unas formaciones para que podáis, para poderoslas ofrecer a los trabajadores de las empresas de manera gratuita, ¿vale? Entonces, hemos hecho unos primeros encuentros, unos focus group, en los cuales os hemos preguntado un poco qué necesidades tiene la empresa, con grupos de trabajo, y eso se ha trabajado en cada país. Y ahí hemos sacado unas conclusiones, esas conclusiones a nivel europeo se han puesto encima de la mesa y ahora mismo estamos trabajando todos los socios en la preparación de esos cursos. Los cursos que se están preparando, cada universidad está preparando un curso específico en materia de digitalización. España estamos preparando robótica y tecnologías emergentes, Irlanda está preparando uno de análisis de datos, Eslovaquia uno de blockchain, Chequia uno de microelectrónica vinculada con la ciberseguridad y tanto Finlandia como Lituania
temas de ciberseguridad, cada uno de los países específico en un tema. Esas formaciones que se están preparando las vamos a tener tenemos previsto, el proyecto dura 3 años y estamos trabajando a nivel europeo. Ahí veis un poco el mapa que tenemos de las entidades que participamos en el proyecto, que son estas. Llevamos ya unos meses de trabajo, tuvimos un primer encuentro presencial en febrero aquí en Burgos, que nos juntamos todos. Hemos tenido otro encuentro en el que participó José, que se fue allí a Ostrava, a la República Checa, y que ha sido un siguiente encuentro presencial, y vamos a tener sucesivos. El siguiente es en enero. Y mientras tanto estamos trabajando en online, todos juntos, el equipo, tanto las entidades empresariales como las universidades, para dar forma a estos cursos que os vamos a ofrecer. Cuando los tengamos, que os suene, que los vamos a lanzar próximamente para poderlos implantar pues, y arrancarlos. Va a haber varias sesiones en la primavera del año que viene y os los vamos a poder ofrecer de manera gratuita, como digo. Los que se impartan en España, el de España lo podemos ofrecer en castellano y de manera incluso presencial, y el resto os los podemos ofrecer también de manera online, lo único que se dan en inglés. Que os suene un poquito el Eagle, que os suene que cuando os llegue información de FAE al respecto, que sepáis de qué va, y que si tenéis interés en participar a nivel empresa, a nivel particular, como persona, vamos, como trabajadores, o como empresa que participen vuestros trabajadores, que contactéis con FAE para que os tengamos en cuenta. Es un poquito lo que os quería comentar. Y sin más, nada más que lo sepáis, y esto es un poquito para que os suene el proyecto y que si os parece interesante y eso, pues que os animéis. Por muchísimas... perdón, Jimena, termina. Sí, nada más, eso. Muchísimas gracias a vosotros y adelante. Te retomo con el control, te lo paso, José. Sí, ya está, ya lo tengo. Pues nada, muchísimas gracias, Jimena. La verdad que es un proyecto súper interesante. Además, como comentaste, estuve en Ostrava con Bruno de la UBU y con Lidia del DIBU, y la verdad que estuvo muy bien, ¿no? Y nada, pues ahora sí que vamos a empezar con lo que es el webinar en sí. Voy a dar paso a Virginia, que seguramente estoy ya esperando con muchísimas ganas. Virginia, te doy todo el poder, como digo. Ahí Vale. lo tienes. Así que comentar, perdona Virginia que te interrumpa, a la gente que a medida que vayas hablando Virginia y se van surgiendo dudas, en la parte de la izquierda os aparece una sección que pone preguntas. No sé si a la gente que lo vea, arriba del todo a la izquierda, en el zojo tenéis una sección de preguntas. Entonces, a medida que os vayan surgiendo las preguntas, las dudas, las podéis ir dejando ahí y se las vamos trasladando a Virginia, ¿vale? Si son preguntas que a lo mejor pues hay que hacerlas en el instante, pues se hacen en el instante. Lo que pasa que sí que me gustaría dejarlas para el final, más que nada por no interrumpir a lo mejor la exposición de Virginia, pero que si son muy interesantes o son apropiadas de hacerla en el momento, pues serán en el momento. Nada más, ya no te interrumpo más, Virginia, adelante. Nada, sin problema. Muchas gracias, José. Pues bueno, lo primero de todo, muy buenos días a todos. Como podréis imaginaros, también formo parte del proyecto Eagle, pero a nivel de la Universidad de Burgos. Y bueno, lo que pretendo transmitiros hoy es una pequeña introducción a todo el mundo de los modelos de lenguaje, ¿vale? Que yo sé que tiene ahora mismo mucha repercusión mediática, que hay muchas cadenas de televisión que a lo mejor lo están demonizando, tal. Y vais a ver, en cuanto entremos un poquín en los detalles de en qué consiste el modelo de lenguaje, que no es algo tan ajeno a lo que sabíamos hacer hasta ahora y que no tiene propiedades paranormales ni sobrenaturales. Sin embargo, os vais a dar cuenta de que es una herramienta bastante útil, que a día de hoy, por suerte, tiene versiones gratuitas a las que podemos acceder todos y que, bueno, como les contamos también un poco a los alumnos en la universidad, pues es una herramienta que es útil y podemos decidir si nos subimos al carro de utilizarla e intentar mejorar nuestros procesos y nuestra forma de trabajar haciendo uso de ella, o si no la utilizamos. Lo que pasa es que en el corto plazo, el no haberla incorporado se va a convertir en una desventaja competitiva, muy probablemente. Entonces, es interesante que sepamos cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones, que veamos cómo podemos integrarla o no, si nos encaja más o menos en nuestra actividad profesional,
y que ya desde una perspectiva informada tomemos la decisión. Pero vamos, en el corto plazo cabe esperar que si no sabemos utilizarlo bien, estemos en desventaja. Así que desde ya animaros a todo. Lo que pasa es que sí que es importante utilizarlo con conocimiento, porque no es válido para todo, como vamos a ir viendo, ¿vale? Y sin más, ya arranco. Lo primero que tenía aquí puesto es para contextualizar un poco, aunque creo que todos lo sabemos ya, y es que a lo largo de la historia de las distintas herramientas que han ido surgiendo en los últimos años, ChatGPT ha sido la que menos tiempo ha tardado en conseguir los 100 millones de usuarios globalmente, ¿vale? Todas las que veis en pantalla han ido necesitando pues 30 meses, 40 meses o incluso más. ChatGPT en 2 meses, ¿vale? O sea, ha sido una revolución tremenda. Esto ya lo sabéis, simplemente es por contextualizarlo un poco. Y como comentaba José, ChatGPT es probablemente una de las más conocidas, pero no es la única, ¿vale? Todas las grandes tecnológicas están trabajando en sus modelos de generación de lenguaje natural. Tenemos a OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, que tiene sus versiones previas en las que ya estaban trabajando muchos años antes, ¿vale? El GPT-3, el 3.5. Pero luego también tenemos a Google, que ha sacado sus correspondientes modelos, el BARC, que ahora mismo también tiene versión gratuita a la que podemos acceder. Están trabajando en otros modelos, como el Lambda. Luego tenemos a Meta, los amigos de Facebook, que también están trabajando en sus modelos, ¿vale? Que se llaman Llama. Microsoft también tiene su Bing Chat, que es el equivalente a todos los otros, pero de Microsoft, y hay muchos más, ¿eh? Algunos de organismos de investigación públicos, otros de empresas privadas, pero la cosa es que, bueno, hemos de ser conscientes que no solo existe ChatGPT, sino que hay otras alternativas, y en caso de que optemos por las versiones de pago, porque a un punto consideremos que la funcionalidad que nos ofrecen es interesante, bueno, pues que sepamos que tenemos varias empresas entre las que elegir, ¿sí? Y sin más dilación, bueno, pues pretendo, como desconozco un poco el background de la audiencia, no quiero entrar mucho en detalles estrictamente informáticos, sí que os quiero dar una idea general, ¿vale? Lo que me gustaría que os llevéis es una idea general, no los puntos y las comas de todo el funcionamiento interno. Fundamentalmente, ¿qué tenemos que saber sobre los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje? El Large Language Model, que es lo que estáis oyendo todos los días en la prensa. Pues bueno, mirad, son una serie de modelos de aprendizaje automático, Machine Learning, me imagino que este vocabulario sí os suene, que están entrenados en grandes cantidades de datos para aprender patrones estadísticos, es decir, para aprender las relaciones que se dan con mayor frecuencia en el lenguaje natural. ¿Sí? Lo que obtenemos cuando se entrenan estos modelos al final es una distribución de probabilidad sobre una secuencia de palabras, ¿vale? Es decir, son modelos que se les proporciona mucha información en determinados lenguajes, ¿vale? Porque se les ha entrenado en castellano, en inglés, en distintos lenguajes. Como han tenido tantos datos, han sido capaces de aprender los patrones relacionales de unas palabras con otras y en base a eso son capaces de estimar probabilidad. O sea, la probabilidad de que una palabra encaje bien en una determinada frase, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente palabra más probable? Eso es lo que es un modelo de lenguaje. Un conjunto de datos de entrenamiento pasados por unos modelos sofisticados, de manera que esos modelos son capaces de aprender, pues dentro del lenguaje castellano, cómo se relacionan las palabras y cuál es la palabra que es más probable que salga a continuación, y lo mismo en inglés, en alemán, en las distintas lenguas en las que ha sido entrenado, ¿sí? Eso es. No es más, no es ningún misterio extraño más allá de todo esto. Entonces, el ejemplo ilustrativo que ponemos siempre es, mirad, ChatGPT y sus homólogos de otras empresas, lo que han sido entrenados es para decir cuál es la palabra más probable que ocurra a continuación. Si le metemos una frase nosotros, el famoso prompt, como por ejemplo esta, ¿vale? La mejor cosa de la inteligencia artificial es su habilidad para, pues va a ir generando... va a ir mirando cuál es la palabra más probable en base a esa distribución de probabilidad que tiene aprendida. Y en este ejemplo, pues mirad, tenemos en el eje de las X las distintas palabras, en el eje de las Y las probabilidades. Entonces, el modelo lo que nos va a decir es, pues mira, de todas las posibles palabras, learn, aprender, es la más probable. Y es la que nos va a devolver.
De hecho, así es como funciona iterativamente, ¿vale? Concretamente, una vez que ha generado una nueva palabra, en nuestro ejemplo, introducir ya la palabra learn, va a hacer que esa palabra forme parte de la frase que le hemos metido nosotros como prompt y la va a utilizar para evaluar la probabilidad de la siguiente palabra y así sucesivamente, ¿sí? Como vais viendo, pues lo que va haciendo es completarnos la frase, pero siempre trabajando con esta distribución de probabilidad aprendida que tiene sobre los datos de entrenamiento que en su día le proporcionaron. ¿Sí? Vale, tampoco quiero darle mucho más, no quiero hacer mucho más hincapié, la idea fundamental es esta. Y bueno, esta diapositiva igual agobia un poco porque tiene mucha terminología muy de inteligencia artificial, pero lo que me interesa es que os quedéis con la idea, ¿sí? No os preocupéis de los términos específicos que a lo mejor resultan un poco confusos. Más allá de esta idea general que os he transmitido, un conjunto de datos grande que proporcionamos a los algoritmos para que aprendan cuáles son las relaciones entre las distintas palabras y luego usen los cálculos numéricos de probabilidad que tienen en base a esos patrones que han aprendido para generar frases, bueno, pues lo cierto es que el entrenamiento de estos modelos es un poquito más sofisticado, ¿vale? Lleva varias etapas. Una cosa importante que también habréis oído es que en el corazón de estos modelos lo que tenemos son redes neuronales artificiales, ¿vale? Que, bueno, pues son unos modelos de inteligencia artificial que funcionan bastante bien, sobre todo para el tratamiento de textos. Si tiene varias capas el modelo, es lo que se llama Deep Learning, que también lo habréis oído. Un esquemita de lo que sería una red neuronal es lo que tenéis a mano derecha en la diapositiva. Tampoco os preocupéis mucho de ello. Simplemente, para que tengáis la lógica, una red neuronal tiene una serie de neuronas, o sea, de objetos de entrada en los que le introducimos nuestros datos. Luego tiene una serie de capas internas que son los hidden layers, que ahí lo que hace es una serie de transformaciones matemáticas con unas funciones y tal para tratar de extraer la información y lo combina y lo pondera de distintas formas. Y en base a la combinación, ponderación y transformación en esas capas internas, acaba generando un output que es la predicción o la salida que nosotros luego utilizamos posteriormente, ¿vale? Bueno, sin más, a efectos prácticos, lo que me interesa que sepáis es que estos modelos de lenguaje, bueno, pues primero se les entrena para que aprendan la distribución de probabilidad de la relación entre palabras. Eso es lo que se llama el self-supervised learning, que lo que hace es, para que os hagáis una idea, se le proporcionan al modelo muchos textos y se le hace que prediga la siguiente palabra. O sea, se trunca el propio texto, las frases, y se le entrena para que aprenda a predecir la siguiente palabra. Luego hay una etapa posterior que se llama de supervised learning, en la que ya entramos no a proporcionarle conocimiento general, sino que se le proporciona conocimiento más específico. Y luego ya hay sofisticaciones, ¿vale? Los transformers estos, que también es una palabra que se oye mucho en el contexto de modelos de lenguaje, que lo que hacen es codificar las palabras en unos determinados vectores y dar distintas ponderaciones a las palabras dentro de las frases para saber cuál es la palabra con mayor peso dentro de la frase y cuáles son palabras irrelevantes. Y por último, hay una etapa que está ahora en desarrollo muy fuertemente, que es la de control, lo que llaman el Reinforcement Learning from Human Feedback, que lo que hace es que ya no solo nos quedamos con las respuestas que proporciona el modelo, sino que humanos entran a decir cómo de buenas o malas son esas respuestas, si éticamente son válidas o no, si se está atentando contra algún tipo de derecho, si se está proporcionando una respuesta que puede ser discriminatoria, todo esto, ¿vale? Esa es la etapa de control. O sea que, bueno, aunque a priori la idea general que me interesa que se os quede es que un modelo de lenguaje no es más que una distribución de probabilidad de cómo se relacionan unas palabras con otras, sí que es cierto que sobre esa distribución de probabilidad bruta luego se hacen refinamientos, ¿vale? Que pasan pues por todas estas etapas y por todos estos nombres técnicos que seguro que habéis oído, pero no siempre sabemos bien a qué se refieren. Aquí os he puesto esquemáticamente un poco pues para que sepáis, o si en algún momento decís, ¿y qué era esto? Pues lo que hacía cada etapa en los entrenamientos de un modelo, ¿vale? Lo que decíamos al principio, cuando se truncan las frases, en el self-supervised learning, de entrada le proporcionamos al modelo un conjunto de textos, que es lo que llaman el text corpus, cuanto más grande mejor, y se le pide que aprenda a predecir o generar la siguiente palabra en la frase, ¿vale? Ahí tenéis el ejemplo. Nosotros le introduciríamos, o sea, le hemos dado los textos de entrenamiento y luego ya le decimos,
el color del cielo es, the color of the sky is, y nos va a decir, pues con un 91% de probabilidad va a ser blue, la siguiente palabra, ¿vale? Azul. Esa es la primera fase de estos modelos, de cómo se les entrena. Luego os decía que hay la de Supervised Learning, que es como para refinar, ¿sí? Y aquí ya entramos nosotros a decirle, bueno, mira, es que no queremos que aprendas sobre toda la información disponible en páginas web, la Wikipedia, etcétera, sino que te vamos a proporcionar, por ejemplo, una serie de textos específicos, quizás de artículos científicos de un determinado ámbito, por ejemplo, yo qué sé, de metalurgia, soldadura por resistencia por puntos, lo que fuera, y le enseñamos, o sea, le hacemos que extraiga los patrones relacionales que encuentra ya en esos datos específicos. Es muy habitual también que esto se haga, por ejemplo, en el contexto de datos médicos, enseñar a trabajar sobre artículos científicos médicos. Se pasa el modelo que teníamos de la etapa anterior, del self-supervised, que ya está preentrenado, y le hacemos volverse a entrenar para aprender también sobre estos datos específicos. La etapa de los transformers, lo que yo os decía, al final, a efectos prácticos, lo que tenéis que saber es que se codifican las frases de forma numérica o de forma vectorial para que sea más eficiente gestionarlo computacionalmente y que se incluyen los mecanismos de atención, que es lo que os decía de ser capaces de identificar cuáles son las palabras más relevantes de una frase y darles una ponderación mayor dentro del procesado interno del modelo, ¿sí? Por ejemplo, en la frase que os he puesto a la derecha, money in the bank, pues lo importante es que aprendamos a proporcionar al modelo que las palabras clave son money y bank y que se les asigne un peso mayor que al resto de palabras, por ejemplo, a, in y de, que son artículos o proposiciones que tienen menos interés. Y ya la última etapa, lo que os comentaba, los métodos de control, el Reinforcement Learning from Human Feedback, que es en relación a determinar si una respuesta es buena o mala, pero ya valorado por un humano, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta pues, estos aspectos éticos, de protección de datos, etcétera. Lo que vamos a hacer, o sea, lo que hacen en esta etapa no es otra cosa más que decirle al modelo, bueno, pues de estas dos respuestas que me estás dando, la A y la B, pues en base a nuestras preferencias como humanos, teniendo en cuenta distintos factores, pues mira, la A es mejor, para mí es una respuesta adecuada con un 61% de probabilidad, la B pues incurrirá en algún problema ético o lo que sea, le voy a asignar una probabilidad menor. Sin más, o sea, no me interesa que os volváis expertos, pero bueno, como oiréis hablar y oiréis todas estas palabras o buzzwords, que es como se les llama en el campo, pues que sepáis un poco de dónde vienen, ¿sí? Ahora ya paso a lo que nos va a resultar más interesante. Lo primero de todo, una de las grandes preguntas que se hacen, ¿estos modelos grandes de lenguaje son inteligentes o no? Bueno, lo primero que os he puesto aquí, para contextualizar la respuesta, es la ingente cantidad de parámetros que tienen estos modelos, ¿sí? Concretamente aquí no sale el GPT-4 en esta tabla, pero bueno, salen sus predecesores que ya nos sirve para hacernos una idea. Estamos hablando, pues, por ejemplo, en el caso del de Google, del BERT o de los Lambda, que son los de Meta, pues estamos hablando de billones de parámetros, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar la sofisticación de estos modelos cuando tienen tantísimos parámetros. Pero no es más que eso, modelos sofisticados para aprender la distribución de probabilidad que existe entre las relaciones de palabras en los distintos idiomas, ¿sí? O sea, tenemos grandes text corpora, grandes volúmenes de textos que los hemos usado como entrenamiento. Nuestros modelos, al ser tan sofisticados, al tener tantísimos parámetros, pueden hilar muy fino, aprenden los patrones estadísticos y las relaciones entre palabras en los distintos idiomas que les hemos dado en los textos y en base a eso, en base a esa distribución de probabilidad que aprenden, pues claro, son capaces de generar palabras de manera muy eficiente, ¿vale? Pero no son nada más que eso, son modelos muy sofisticados con muchísimos parámetros que han sido entrenados también en cantidades ingentes de datos y en base a eso han aprendido muy finamente pues cómo se relacionan las palabras en los distintos idiomas. Nada más. Y por eso son capaces de reproducir la generación de texto muy bien, porque han aprendido, digamos, cuál es la lógica interna de cómo nosotros hablamos y estructuramos nuestro lenguaje, nuestra comunicación. Pero a todos los efectos no es nada más que eso. Es decir, que siempre que se oye
que son inteligentes, nada. Cualquier otra atribución de inteligencia no tiene base científica. De hecho, os he puesto aquí a 2 referentes en el campo, ¿vale? A Emily Bender y Melanie Mitchell. Ambas dos son muy críticas con todo esto. En los países anglosajones sí que es cierto que se empieza a oír mucho el término de stochastic parrots, que son como loros probabilísticos o aleatorios. Estocásticos, loros estocásticos, que vendría a ser, pues eso, que un modelo, para referirse a los modelos de lenguaje, ¿no? Y lo que viene a decir es, bueno, es que estos modelos pues no son más que un lorito que ha aprendido cómo se relacionan las palabras y lo reproduce, pero no tiene ninguna inteligencia adicional, ¿sí? Y Melanie Mitchell nos viene a decir lo mismo, que, bueno, una máquina que solo ha sido expuesta al lenguaje, pues no puede llegar a tener una comprensión del mundo. Simplemente ha aprendido los patrones de probabilidad de relaciones entre palabras, ¿sí? Entonces, esto es un poco una broma, un chiste que hacemos para ilustrarles a los alumnos que verdaderamente pues ChatGPT y sus primos de otras empresas, pues que no son inteligentes per se, ¿vale? Son cosas que podéis oír en la calle o incluso entre vuestros trabajadores, nosotros entre nuestros alumnos, que te vendrían a decir, pero es que ChatGPT tiene propiedades sorprendentes, es capaz de razonar y de pensar de manera abstracta. Y luego tenemos la respuesta, no, mira, es que ChatGPT pues, no utiliza retroalimentación en su modelo, por lo tanto no emplea razonamiento. Y luego otras cosas que habréis oído, ¿no? Lo que dice, pero si ChatGPT supera muchos exámenes con mejor nota que los humanos, esto es cierto, ¿vale? Lo han sometido al examen de acceso a la abogacía en Estados Unidos y algunos exámenes médicos y lo saca incluso mejor que los humanos, con muy buenas notas. Pero claro, ¿por qué? Pues porque se le ha proporcionado, digamos, el temario para estos exámenes, que además es un temario muy basado en texto, en producción de lenguaje humano. Se ha entrenado sobre ello y claro, luego cuando se le hacen preguntas específicas sobre ello, pues funciona muy bien, pues porque ha aprendido cómo se producen, o sea, cuáles son las relaciones entre palabras en ese contexto y es capaz de reproducírnoslo, ¿sí? Pero nuevamente, que sea capaz de proporcionarnos la respuesta correcta a una pregunta de un contexto en el que el input es fundamentalmente texto, como son los exámenes médicos o los exámenes sobre contenido legal, no quiere decir que esté razonando, ¿sí? E incluso en algunos casos, que también hay gente que os dirá, pero algunos problemas de lógica deductiva y tal los resuelve bien. Si estos problemas se los hemos proporcionado en el conjunto de datos sobre los que ha entrenado, pues puede ser que también haya aprendido a generar la respuesta, pero no está razonando en ningún momento. Simplemente se centra en reproducir lo que ha podido aprender de lo que le hemos proporcionado como entrada, como input, ¿sí? Y sin más, ya vamos a empezar a ver, ya tenemos un conocimiento de la dinámica y el funcionamiento técnico de estos modelos suficiente. Ahora vamos a ver cómo podemos introducirnos a trabajar con ellos. Bueno, importante también, yo dentro de todos los que existen os voy a hablar fundamentalmente de ChatGPT, con alguna pincelada sobre Bing Chat, que es el de Microsoft, pero bueno, para que tengáis una comparativa inicial, todos ellos son modelos grandes de lenguaje. En el caso de ChatGPT, imagino que ya lo sabréis, y si no, aquí os lo dejo, ¿vale? Requiere registrarse por email, fundamentalmente casi todo el mundo se registra con el correo de Gmail y nos va a mandar a hacer verificación con el teléfono móvil. Y eso es tanto para la versión gratuita como para la versión de pago. Que la versión de pago es esta versión ChatGPT Plus, perdón. Y bueno, la ventaja que tiene es que, sobre todo a nivel corporativo, cuando ya estéis un poco más versados en cómo trabajar con este tipo de modelos, pues la versión de pago proporciona una serie de plugins que lo que nos van a permitir es ya no solo trabajar con el modelo GPT-4 per se y hacerle todas las preguntas pertinentes y generar texto o resumirlo, etcétera, sino que nos va a permitir comunicarnos con otras herramientas, ¿vale? Pues, por ejemplo, estos plugins nos permiten hacer llamadas a cualquier otro lenguaje de programación que nos pueda ser útil o a determinados software, ¿vale? Véase Teams o Wolfram AFMA, nosotros lo utilizamos para operaciones matemáticas y tal dentro de la universidad. Entonces, bueno, el tema es que a día de hoy todavía no está muy avanzado o institucionalizado todo esto y la manera que tendríamos de llegar a tener cuentas Plus,
cuentas premium es con tarjetas tipo Revolut, de estas que funcionan bien a nivel internacional, pero no está muy sofisticado el tema de facturación, ¿sí? Y bueno, claro, en el momento en el que te haces premium, pues todas las funcionalidades y sobre todo el número de consultas digamos la velocidad a la que puedes trabajar es mayor. Porque ChatGPT, si bien pone ahí que tiene consultas ilimitadas en la versión gratuita, es dependiente de la demanda. Es decir, nosotros hemos notado mucho que se trabaja mejor con ChatGPT por las mañanas que por las tardes, porque como podréis intuir, por las tardes tenemos a todo el colectivo de los Estados Unidos y Canadá, etcétera, que ya entran a trabajar con ello también. Entonces, la latencia del proceso, pues se nota que tarda bastante más en generarnos las respuestas, ¿sí? A diferencia de ChatGPT, pues Bing Chat no requiere registro por email y teléfono móvil, pero sí que nos requiere una cuenta personal en Microsoft. Y digo personal porque, por ejemplo, nosotros tenemos cuenta corporativa de la universidad en Microsoft, pero con ella no nos vale. Y el Bing Chat funciona sobre la base de un único navegador, el de Edge, ¿vale? El ChatGPT lo podemos abrir en cualquier navegador, ¿sí? Y este sí que tiene limitación de consultas, ¿vale? En la versión gratuita. 30 respuestas por conversación y 300 por día. Simplemente para que lo sepáis, si a un punto queréis trastear con ambos, pues que tengáis un poco la idea de en qué se diferencian, ¿sí? Aquí tengo los mismos datos, pero en forma de tabla. Fundamentalmente lo que os decía, que el Bing solo funciona sobre Microsoft Edge y el ChatGPT sobre cualquier navegador. El Bing no tiene versión premium, el ChatGPT sí. El Bing no requiere registro, pero sí que nos requería la cuenta personal en Microsoft, y el ChatGPT sí que nos requiere el registro. El uno es de Microsoft y el otro de OpenAI. El uno no tiene limitaciones, pero sí que está sujeto a demanda, lo que os decía, dependiendo de si estamos en una franja horaria en la que va a haber más potenciales clientes o no, va a ir más rápido o más lento. Y bueno, luego los modelos que van en la base, pues sabemos que el Bing Chat colabora en el fondo con OpenAI porque está utilizando uno de sus modelos, y el ChatGPT per se incorpora varios de esos modelos coordinadamente, ¿sí? Y una vez visto todo esto, ya empezamos a entrar en materia, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ChatGPT? Y todo esto enfocado desde la versión gratuita. Todo lo que os voy a comentar aquí lo podemos hacer a nivel usuario básico, simplemente registrándonos, ¿sí? Y a nivel empresarial, pues, ¿qué tiene importancia? Bueno, lo que tenéis que saber es lo que os he dicho. Como son modelos que han aprendido la distribución de probabilidad entre palabras, lo que hacen muy bien es trabajar con textos, ¿vale? De hecho, lo que significa GPT es Generative Pre-trained Transformer, que, bueno, pues como podéis intuir, si en el propio nombre del modelo va la palabra generativo, es porque fundamentalmente ha sido diseñado para generar texto. Pero esto no quiere decir que no trabaje bien con textos dados sobre los que tenga que hacer modificaciones. También trabaja bien sobre eso. Pero las dos principales patas de trabajo con un modelo de lenguaje van a ser generación de texto nuevo o ponerlo a trabajar con textos dados, ¿vale? En generación de texto nuevo, ¿para qué nos puede ser útil? Pues mirad, para escribir cartas a clientes personalizadas, para escribir borradores de correos, cuando tenemos que hacer una determinada publicidad o un determinado post en una red social, nos va a ayudar a generar el guión, o para un borrador de un discurso, una charla, una ponencia que tengamos que dar. También es muy útil para generar contenido para redes sociales e incluso para hacer brainstorming en ámbitos en los que necesitemos cierta creatividad. El problema es que a veces nos encontramos del folio en blanco, ¿no? Enfrentarnos al folio en blanco y no saber por dónde arrancar, pues ChatGPT es muy útil para empezar, para arrancar, que nos proporcione unas ideas de las que podemos tirar, ¿sí? Y en el ámbito de lo que puede hacer si le damos un texto nosotros, pues trabaja muy bien haciendo resúmenes, ¿sí? Sintetizando una información que le estamos proporcionando, haciendo traducciones, correcciones también de lenguaje y estilo. Si tenemos un texto que no nos termina de convencer, siempre le podemos decir primero que nos chequee la gramática y la ortografía, y más allá de eso, que nos haga correcciones o formulaciones alternativas a algunas frases. También es capaz de inferir contenido desde la perspectiva de que le podemos pedir que extraiga las ideas principales o que nos haga una clasificación, incluso que nos identifique las conclusiones, ¿sí? Y bueno, en el ámbito de el código y la programación, pues depende, ¿vale? En algunos casos
sí que se ha visto que puede llegar a funcionar relativamente bien, pero si son funciones muy del ámbito del conocimiento general, pues por ejemplo, si le decimos proporcióname una función que nos calcule la mediana o la moda de unos datos, esto nos lo va a proporcionar bien, pero si queremos hacer ya funciones más sofisticadas, suele hacerlo regular. Pero para lo que sí que es útil es para documentar. Es decir, si nosotros estamos escribiendo código, no sé cuántos de vosotros tendréis programadores en vuestra empresa, pero muchas veces lleva un tiempo el decir lo que hace cada función y cuál es cada parámetro y tal. Esto, si le pasamos el código nosotros al ChatGPT, lo hace súper bien. Entonces, nos puede ahorrar bastante tiempo en eso e incluso facilitar la comunicación entre trabajadores. Lo típico de este código lo ha escrito una persona, lo tiene que trabajar otra y no entiende bien ni por qué ha hecho esa definición de parámetros, ni por qué la función está escrita así, pues el ChatGPT nos puede ayudar mucho a documentar en ese sentido, ¿vale? Pero, como decíamos, no es perfecto y tiene sus limitaciones, ¿sí? Tiene una limitación en las palabras que puedes tener en la entrada, que no es no es un valor pequeño, son unas 3.000 palabras, pero esas 3.000 palabras incluyen el prompt y la respuesta. El GPT-4, que era el Premium, asciende a un valor entre 8.000 y 32.000, pero también tiene esa limitación. Y si le metemos cualquier instrucción con más tamaño, lo va a truncar y no lo va a usar, ¿sí? Que lo sepamos. Y luego, esto también es una cosa que no nos gusta mucho a nosotros porque sabemos que el ChatGPT usa una memoria de contexto, que quiere decir que está teniendo en cuenta preguntas previas que le hemos hecho para generar la respuesta siguiente. Lo que pasa es que no está especificado cuántas respuestas previas o cuántas preguntas previas está teniendo en consideración, ¿vale? Es de tamaño desconocido, la información de la memoria de contexto que está utilizando. Entonces, simplemente, pues que lo sepamos. En términos generales, ¿vale? Limitaciones que sí que me interesa que os llevéis en mente, que tengáis claro que existen. Primero, la veracidad de las respuestas no está garantizada, ¿sí? No sabemos si ChatGPT en el texto que nos está generando nos está diciendo la verdad o no. Como regla del pulgar, si le estamos pidiendo una determinada información que es del ámbito del conocimiento general, es decir, que cabe esperar que haya estado esa información presente en los datos que le proporcionaron en el entrenamiento, pues es muy probable que nos lo esté diciendo bien. Pero si es una información muy específica, muy técnica, de un desarrollo muy reciente, ¿vale? De un avance tecnológico muy reciente o de una noticia relativamente nueva, que cabe esperar que estos datos, esta información, no haya formado parte de los datos que le proporcionaron para entrenarse, pues ahí no va a funcionar bien. No nos va a dar una respuesta buena, probablemente no va a ser verdad. Ese es el segundo punto que os ponía, ¿no? Lo de la actualización de la información. De hecho, el ChatGPT actual pues tiene datos de entrenamiento de hasta octubre, noviembre de 2022. Todo lo que ha pasado de ahí en adelante, pues no lo tiene registrado. Por lo tanto, si le preguntamos sobre cosas posteriores a esa fecha, muy probablemente va a responder mal. O sea, va a responder de una manera que va a sonar bien, porque nos va a generar frases que aparentemente parece que tienen sentido, pero no necesariamente nos va a estar diciendo la verdad, ¿sí? Eso es lo que ahora vamos a ver, que os lo voy a comentar en el punto 5, es lo que se conoce como las alucinaciones, ¿vale? Que quizás oigáis en algún momento que este tipo de modelos alucinan. ¿Qué quieren decir con eso? Pues bueno, que como han aprendido a generar frases muy bien, porque saben qué palabrita es más probable que aparezca junto a qué otra palabra, pues si le preguntamos sobre una cosa que no estaba en su entrenamiento, no se va a quedar callado, sino que nos va a dar una respuesta que va a sonar plausible, pero va a ser inventada, ¿sí? En el ejemplo, un ejemplo que sabemos poner nosotros, que nos sirve además para detectar cuando los alumnos están utilizando una herramienta de estas de manera incorrecta, es que es capaz de inventarse referencias, ¿vale? Se inventa artículos científicos que no existen, con los autores y la fecha de publicación y todo, que parecen plausibles, pero que es que no existen como tal. Entonces, el modelo lo que está haciendo es, pues sobre esta temática es probable que salga un artículo con una frase como esta, ¿no? Con un título como este. Y además, estos autores en el pasado han investigado mucho sobre esto. Pues genera ahí un título de artículo científico que hace que lo firmen los autores que trabajan habitualmente en eso, pero es un artículo que no existe, ¿vale? Pues eso sería un ejemplo de alucinación, que es capaz de generar
frases, títulos que podrían ser plausibles, pero que no existen como tal, ¿sí? Otro de los problemas que tiene es que suele dar respuestas bastante prolijas, es decir, con muchísimas palabras, y que en algunos casos incurre en paradojas lógicas. Otro de los problemas que tienen este tipo de modelos son los sesgos en las respuestas. Claro, dependiendo de los datos que nosotros le hayamos proporcionado como entrada, pues si esos datos tienen sesgo, las respuestas lo van a reflejar porque va a haber aprendido de esos datos. Con esto a lo que me refiero es, por ejemplo, pues si le hemos introducido fundamentalmente conocimiento procedente de los países occidentales, pues va a tener un sesgo a replicar ese conocimiento y va a tener infrarrepresentado, por ejemplo, pues a lo mejor otras filosofías, otras disciplinas, otras aproximaciones que podemos tener en países orientales, ¿vale? Pues en Japón, en China, etcétera. Entonces, esto es importante también, ser conscientes de que replica lo que le estamos dando como entrada. Si le estamos entrenando sobre el conocimiento occidental, pues va a representar ese conocimiento y nos puede dar respuestas sesgadas. Lo que os comentaba también de que puede generar respuestas poco éticas, ofensivas y o peligrosas, pues dependiendo de los datos que le hayamos dado, ¿vale? Pero como en general se supone que ha sido entrenado sobre muchos datos de la web, pues ahí hay noticias, foros, puede haber aprendido patrones de cómo los humanos se comunican en contextos en los que pueden hacer comentarios poco éticos, ofensivos, etc. Y ahí es donde entra lo de el control por humanos, el Reinforcement Learning from Human Feedback, y aún así se ha visto que todavía necesita esto refinamiento, ¿vale? Porque en algunos casos, a pesar de esta etapa de supervisión humana, todavía dice cosas poco éticas. Luego también, cuando hay ambigüedad, pues palabras polisémicas, etcétera, a veces no funciona muy bien. Y luego otro de los grandes problemas que tenemos es que en términos ya más de investigación y ciencia, el modelo como tal no es interpretable, o sea, no podemos entender la lógica del modelo. Si sabemos la estructura que tiene y que tiene redes neuronales y podemos llegar a saber qué le están metiendo como entrada y demás, pero no llegamos a poder entender lo que está pasando por dentro en términos lógicos. Es lo que en todo el ámbito de inteligencia artificial y machine learning se conoce como modelos black box, caja negra. Nosotros sabemos lo que introducimos y lo que sale, pero todo lo que está pasando por dentro es muy oscuro. No llegamos a poder interpretarlo. Y todavía se hace más difícil la interpretación desde el punto de vista de que son modelos desarrollados por empresas privadas y al final facilitan pocos detalles de lo que está pasando ahí dentro. Si estos modelos quizás hubieran sido desarrollados por instituciones públicas de investigación, pues como en las instituciones públicas de investigación y todo lo que financian la Unión Europea, etcétera, tienes la obligación de hacer públicos todos los detalles, ahí sí que tendríamos un poquito más de información, pero ahora mismo tenemos poca información. De hecho, no llegamos a saber todavía, OpenAI no ha dicho cuál es el conjunto de datos original que utilizaron en el entrenamiento. Hay ciertas comunicaciones un poco vagas que nos sugieren que han utilizado, pero no tenemos el detalle completo, ¿sí? Consejos para que empecemos a entrar ya en materia. Cosas que tenéis que saber. Bueno, desde ya os invito a que si no habéis trasteado con ChatGPT, hagáis el registro de entrar con Google y verificar con el teléfono móvil y empecéis a hacer preguntas de cualquier tipo para que veáis un poco la dinámica. Y luego lo que ya es importante de cara a un uso más profesional, más allá de entrar al ChatGPT y decirle lo que hace todo el mundo de cuéntame un chiste, dame un consejo para cómo organizar esta charla, etcétera. Si queremos hacer ya un uso más específico, lo primero que tenemos que tener claro es que cuanto mejor le definamos la instrucción a la herramienta, mejor va a ser la respuesta, ¿vale? O sea, lo de ser claro y específico es de verdad fundamental. ¿Y cómo podemos ser claros y específicos? Pues lo primero, usando delimitadores, comillas, ni más ni menos, para identificar partes del texto, ¿vale? Para que si le decimos, resúmeme este texto, tenga muy claro dónde empieza y dónde acaba. Luego, especificar el contexto, ¿vale? Si queremos que nos elija una forma de lenguaje adaptada a un contexto empresarial o a un contexto universitario o a un contexto de enseñanza secundaria. Esto lo hace muy bien, o sea, es capaz de tunearnos el tono comunicativo para adaptarse al contexto que le pidamos.
Si le proporcionamos un ejemplo de lo que queremos, lo va a replicar mucho mejor. Y le podemos también detallar el formato de salida, ¿vale? Le podemos decir, devuélvemelo en una tabla, devuélvemelo en un HTML, lo que queramos, ¿sí? Esto es un poco como una chuleta, una receta de cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de generar prompts, ¿vale? De generar entradas, preguntas al modelo. Ejemplitos, ¿vale? Aquí yo sé que tenemos poquito tiempo, entonces las diapositivas van a quedar disponibles para todos vosotros. Yo os invito a que después del curso tratéis de hacer esto. Es decir, que os cojáis, por ejemplo, este texto y usando los delimitadores le digáis a ChatGPT, resume el siguiente texto y veáis cuál es el output que os proporciona. Y que veáis también que lo podéis regenerar. O sea, que si no os gusta le podéis decir, hazlo de nuevo, con menos palabras, cámbiame el tono comunicativo y lo va a hacer. Sí, pero aquí lo clave es que para que lo haga bien indiquemos las comillas, porque en algunos casos se ha visto que había problemas, por ejemplo, si dentro del texto, dentro de la noticia, había alguna frase que era como una instrucción, por lo que sea. Imaginad que estamos ahí leyendo sobre un nuevo proceso industrial y una de las frases es genera KPIs del mes pasado. Pues si no tenemos delimitado lo que es el texto global con las comillas, puede ser que a un punto, según está leyendo el texto, esa orden la interprete como una orden nueva para él y se ponga a hacer otra cosa completamente distinta, ¿vale? Entonces, los delimitadores importantes. Lo que os decía de especificar el contexto. Tenemos aquí un ejemplo muy genérico, pero a medida que lo vamos refinando y le vamos especificando más claramente el contexto, pues la respuesta va a ser más orientada y dirigida a lo que queremos. Por ejemplo, le podemos decir al ChatGPT que nos cuente algo sobre Albert Einstein, pero también le podemos decir en qué ámbito estamos interesados. Por ejemplo, estoy interesado en la física relativista. Cuéntame algo sobre Albert Einstein. Entonces ya nos va a dirigir la respuesta a el contexto de física relativista y el impacto y lo que supuso Albert Einstein en este contexto, ¿sí? También le podemos decir, oye, mira, que es que lo que voy a hacer es viajar a Baviera, sé que Einstein nació allí, cuéntame algo sobre Baviera y Einstein y probablemente, pues lógicamente nos va a dar una respuesta más orientada a, pues puedes visitar la casa en que nació, el colegio en el que estudió, etcétera, ¿sí? Luego, lo de detallar el formato de salida, lo que os decía, le podemos pedir pues que nos dé la respuesta de diferentes maneras. Le puedes decir de manera muy general, por ejemplo, pues dime las principales contribuciones de Albert Einstein y clasifícalas por el campo científico al que correspondan. Muy genérico. Luego ya le puedes decir más detalladamente lo que quieres. Decirle, bueno, haz esto, pero muestra los resultados en forma tabular. Y dentro de forma tabular quiero que tengas como columnas campo científico, contribución y fecha. Y luego le podemos dar una vuelta más y decir, mira, es que quiero la tabla en formato HTML. Y además... Una cosa, Virginia, que es que se me acaba de venir. ¿Lo de los campos estos tienen que ir entre corchetes? Pues típicamente sí. Funciona mejor. No, lo digo porque lo acabo de ver. Mira, es una cosa que se me acaba de venir. Digo, normalmente nosotros sí lo ponemos así, pero creo que si lo pusieras entre comillas también funcionaría bien. De todas maneras es cuestión de probar. O sea, con todo esto es un poco ensayo-error. Nosotros de momento siempre lo hemos puesto entre corchetes y nos funciona bien, pero yo entiendo que como el corchete no deja de ser un delimitador, si le pones comillas también funcionará bien. Ya que al decirle, mira, devuélvemelo de forma tabular y que tenga estos campos o estas columnas. Sí, perdón. Típicamente los campos se suelen definir entre corchetes. La verdad que nunca lo había pensado, pero sí. Al verlo me ha chocado. O sea, es verdad que se suele definir entre corchetes, por eso te digo, no sé si es obligatorio ponerlo así o es recomendable ponerlo así. Creo que es recomendable más que obligatorio. Yo sé que lo uso así, pero también entiendo que lo interpretará bien si le pones entre comillas, por ejemplo, sin problemas. Bueno, es ir probando, ¿verdad? Exacto, es mucho ensayo-error, ¿eh? O sea, nadie tiene la guía definitiva para el uso de estas herramientas y mucho menos, porque encima como están cambiando cada día. Pero bueno, más o menos si cogemos unas ideas que nos pueden ser útiles, fenomenal. Lo que os decía también antes de los roles, ¿vale? ChatGPT es capaz de cambiarnos muy bien el registro comunicativo. Es decir, para una misma tarea, por ejemplo, escribe un breve ensayo de no más de 100 palabras sobre coches eléctricos, le podemos decir que asuma el rol de pues, un alto ejecutivo del sector de la automoción, por ejemplo, y que use un lenguaje altamente especializado, o
le podemos decir que cambie el rol y que sea un comercial del sector de la electricidad, ¿vale? Y que use un lenguaje adaptado al público general. Esto os invito a que lo probéis y veáis cómo genera respuestas muy diferentes y que lo hace muy bien, en verdad. Y esto es útil porque muchas veces pensad que a lo mejor estáis preparando una comunicación para cualquier reunión empresarial y decís, bueno, quiero ajustar mi discurso pues, a mi audiencia. Entonces quiero lenguaje especializado, tal, y en la redacción del discurso os puede ser muy útil ChatGPT. Y al revés, si queréis hacer un evento divulgativo y os queréis dirigir al público general, a veces también nos pasa que nosotros estamos muy acostumbrados a nuestra jerga y nuestras palabras y cómo nos comunicamos en nuestra empresa y hacerle llegar esto a la gente no es tan sencillo porque ellos no están familiarizados con esta manera de hablar. Entonces, como para traducir nuestros propios discursos de un lenguaje especializado a un lenguaje apto para el público general, está muy bien. Una cosa, Virginia, mira, me estaba comentando mi compañera Sandra que a ella incluso que se lo ha hecho sin usar corchetes ni comillas, que le ha mandado. A veces lo pilla bien y a veces no. Entonces, por eso nosotros como recomendación solemos decir lo de usa los delimitadores, tal. Sí que es cierto, yo también lo he probado esto muchas veces, a ponerlo lo menos específico posible. Es decir, incluso cuando le metes la orden, le pones, quiero que me resumas este texto y no pones comillas ni nada, se lo pones a continuación y lo suele detectar bien, pero depende de las veces, es lo que os decía, al final el hecho de que sea probabilístico también tiene una cierta aleatoriedad, que eso no lo he comentado, o sea, más allá de que aprende bien la relación entre palabras, le mete un cierto... lo que se llamaría una cierta mutación, por así decirlo. ¿Qué es la mutación? Un cierto ruido, ¿vale? En la generación de las respuestas, para que no todas las respuestas sean idénticas, mete una cierta variación aleatoria, con un porcentaje chiquitito, pero la mete. Entonces, por eso puede que a veces funcione bien, que no funcione bien del todo y que nos genere respuestas diferentes. Pues lo que pasa es que entiendo que cuanto más específico seas, mejor, ¿no? A la hora de mayor probabilidad de éxito, exacto. O sea, que te la puedes jugar y ir a lo rápido y ser un poco específico y no usar los delimitadores, no especificarle el contexto, no especificarle el tipo de output que quieres, pero si quieres hilar fino y asegurarte que la respuesta va a ser lo mejor posible, cuanto más específico seas y más preciso, mejor. Esa es un poco claro, la idea. Eso, exactamente. Cuanto más lo que os pone un poco aquí, ¿vale? Que el prompt correcto debería definir tarea, entrada, salida y contexto. E incluso si en salida le dices, aparte de lo que quieres, en qué formato lo quieres, muchísimo mejor. Y luego hay otra cosa... Yo sé que solo una curiosidad, ¿no? Lo voy a comentar. Yo, por ejemplo, cuando he creado un prompt y he tenido un resultado, si el resultado no me ha gustado, lo he vuelto a generar. Eso es. Y te sale, por así decirlo, el contenido, pero estructurado de manera distinta. Claro. Por ejemplo, que luego ya es cuestión de que a ti te guste más o te guste menos. Exacto. Y eso es lo que te decía yo un poquito, de que va en relación con meter aleatoriedad y demás. Que el modelo en sí tiene aprendidos una serie de patrones estadísticos, pero no los ejecuta sistemáticamente y siempre igual, sino que mete una cierta variación. Y esta variación, claro, ¿cómo la mete? Pues con unos ciertos porcentajes de probabilidad. Digamos que, si recordáis, al principio cuando os enseñé esta diapositiva de, oye, pues mira, yo le he metido una frase y él está mirando a ver cuál es la palabra más probable, ¿no? Pues la aleatoriedad a la que yo os digo es, por defecto, si funciona sistemáticamente, nos va a elegir aprender, ¿vale? Learn, porque es la que tiene mayor probabilidad. Pero si le decimos que no nos ha gustado la respuesta, lo que va a hacer es aleatoriamente elegir entre las otras. Ya no nos está eligiendo la más probable, pero nos está eligiendo otra que sí que es probable con un cierto, en base a un cierto número aleatorio. Es que lo va a hacer así. Por eso os decía yo que un poquito de ruido también dentro de la distribución de probabilidad de palabras que tiene aprendida, no siempre nos devuelve la de máxima probabilidad, especialmente no hace esto cuando nos ha generado ya una respuesta que igual es la que sistemáticamente por defecto sale y no nos gusta. Entonces ya es cuando entran los valores aleatorios para generar variación.
¿sí? Y pues eso, probablemente nos elija cualquiera de estas otras en base a un determinado número aleatorio. Igual le asigna un número a cada una de ellas y el número aleatorio que salga, ese. Entonces ya somos nosotros los que decidimos si nos gusta más o nos gusta menos. Mira, me estaba comentando Virginia Samuel, un asistente, ¿sí? He oído que usuarios que piden exactamente lo mismo, con las mismas palabras, la respuesta es distinta. Me dice, ¿a qué se debe? Pues a lo que os estaba justo contando, que independientemente de que tiene los patrones estadísticos aprendidos, no lo replica, digamos, de manera automática y sin variación. O sea, no lo ejecuta sistemáticamente siempre lo mismo, sino que tiene mecanismos de variación. Que dentro de la jerga del campo y tal, esto es lo que se conoce como un determinado porcentaje de mutación, ¿vale? Que digamos que tiene una ejecución sistemática con un 95%, pero le mete un 5% de ruido, para que así consigamos variación en las respuestas. Y ese 5% de ruido es lo que os comentaba, pues que va a decir, pues en lugar de la de mayor probabilidad, voy a escoger entre estas otras de manera aleatoria. Fundamentalmente es eso. Y esa es la gracia también, porque, bueno, la gracia, no sé si la gracia, pero eso replica también muy bien cómo nos comportamos los humanos. O sea, los humanos rara vez repetimos una frase de manera idéntica como la dijimos en una sesión anterior. Solemos meter nuestra propia variación, nuestra propia aleatoriedad. Y el hecho de que estos lenguajes, estos sistemas de, los Large Language Models, hagan esto, nos imita muy bien y a su vez hace muy difícil que seamos capaces de detectar si un texto ha sido generado por un humano o por un modelo de este tipo. Porque, claro, pensad que si repitieran una ejecución sistemática siempre, pues como siempre nos daría el mismo tipo de respuesta, enseguida seríamos capaces de desarrollar herramientas que nos digan, oye, mira, esto lo ha generado un lenguaje de este tipo, de hecho, es el output que obtienes si ejecutas esto, ¿no? Pero como ahora mismo meten esta aleatoriedad, pues cuando tú tratas de detectar si aquello ha sido generado por una persona o ha sido generado por un chat GPT, no eres capaz de distinguir. O sea, a día de hoy, de hecho, y es uno de los grandes problemas que nos encontramos en el ámbito universitario, por lo menos, es imposible distinguir si un texto ha sido generado por un humano o ha sido generado por un modelo de lenguaje. Ahora con los trabajos habrá que tener más cuidado, ¿verdad? Bueno, poca broma, que en la universidad se está haciendo un cambio de paradigma y se va a dar bastante menos peso a los entregables de texto y demás y se está volviendo a los exámenes orales. Porque la forma que tú tienes de saber si una persona ha trabajado aquello o no, pues es tú le preguntas y ves si lo comprende, si tiene las ideas claras o no. Sí. Claro, porque va a llegar un momento que va a ser imposible el poder saber si lo han hecho ellos realmente o si han utilizado una herramienta de inteligencia artificial para poder desarrollar un trabajo de lo que sea. Claro, no, totalmente. O sea, quitante que lo que os comentaba yo antes de las alucinaciones, si por ejemplo en un trabajo te ponen unas referencias que dices, pero si este artículo no existe, pues ahí claramente dices, mira, lo ha hecho con ChatGPT y se le ha inventado la referencia. Pero si no pasa nada de eso, al final a ti te dan un texto que va a estar bien escrito, va a tener el lenguaje técnico pertinente y no vas a poder distinguir, o sea, incluso porque en la universidad tenemos determinados algoritmos de detección del plagio y todo esto, el Turnitin y demás que habréis oído, nada, estos algoritmos no saben distinguir si es una IA o una persona y los intentos que han tenido de detectar IAs lo hacen fatal, porque hemos probado nosotros incluso con artículos... No sale... Mira, hemos probado con artículos científicos nuestros, que sabemos que los hemos escrito nosotros antes de que emergieran todos estos modelos, y a veces te dice, generado por una IA. O sea, lo estaba pillando al revés, porque lo has hecho tú y te está diciendo que parece generado por una IA, y a veces le proporcionas cosas que es generado con un chat GPT y te dice generado por un humano. Entonces, a día de hoy, nada, detectar si ha sido generado por un humano o por un modelo de lenguaje es imposible. Y cabe esperar que continúe siendo así mucho tiempo porque... va a requerir mucha inversión y mucho esfuerzo también el desarrollo de herramientas para detectar si eso lo hace una IA o lo hace una persona, y a día de hoy las grandes inversiones y el foco están en el desarrollo de estos modelos de lenguaje, no en el desarrollo de las herramientas que los detectan. Por tanto, ahí hay una carrera
que de momento están ganando los modelos de lenguaje, no las herramientas. Oye, estoy yo pensando que también vosotros como profesores universitarios también lo podéis utilizar. No, claro, no, escúchame, nosotros lo utilizamos. Incluso para hacer a lo mejor algún tipo de estudio, vamos, de textos o de a lo mejor algún tipo de informe o de artículo científico. Mira, escucha, esto es interesante porque dentro del ámbito de las publicaciones científicas, las grandes editoriales ya te exigen que hagas una declaración de si has utilizado alguna herramienta de IA o algún modelo de lenguaje en la redacción de tus artículos. Lo que pasa es que está muy delimitado para qué los puedes usar. Te dejan usarlos, pues lo que os decía, para parafrasear, es decir, para cambiar un párrafo si no te gusta cómo has comunicado la idea, comunicarla de otra manera, para traducir, pero eso es muy difícil de controlarlo. Claro, tú te lo puedes llevar a casa y decir, voy a hacer lo que me parezca. Exacto. Entonces, ahí ya entramos un poco con la ética profesional y, bueno, que tú haces ahí una declaración de que sí que te estás acogiendo a las directrices de la editorial y estás haciendo eso, pero a día de hoy, más allá de que tú haces tu declaración y dices que sí, que has usado esto y solo lo has usado como se puede usar, no se puede hacer más. Es que claro. Es lo que os decía. Bueno, hombre, obviamente no va a inventar nada, o sea, cabe esperar que no sea capaz de inventar nada nuevo, porque es lo que os comentaba. Aprende sobre unos datos que tú le has proporcionado y te devuelve información sobre aquello de lo que ha aprendido muy bien. Pero generar contenido nuevo se le da mal. Cuando le preguntas sobre cosas de las que no tiene información, se las inventa. Claro. Entonces, bueno, a la hora de avances científicos, pues no cabe esperar de momento que sea muy disruptivo ni muy problemático. Claro. Entonces, bueno, yo sí quiero creer que de momento, pues todo el mundo que lo está usando pues para parafrasear, sintetizar, traducir, pero en lo que te digo, en conocimiento muy específico, en avances científicos muy punteros, ahí, más allá de ayudarte con la redacción, no puedo hacer mucha cosa, porque recordad que no era capaz de razonar, porque no razona, solo chequea distribuciones de probabilidad y en base a ellas te genera cosas alternativas, dependiendo de si le meten más o menos ruido, pero ya está. Entonces, bueno, en el ámbito científico no es tan problemático porque no puede generar avances tecnológicos disruptivos. En el ámbito académico, en la universidad, sí que es más problemático porque al final a los alumnos no les estamos enseñando, sobre todo en los primeros años de carrera, no les enseñas los avances más punteros y los desarrollos tecnológicos y científicos más novedosos, sino que les estás enseñando las bases del conocimiento. Entonces, las bases del conocimiento, lo que se lleva sabiendo hace 50 años, eso sí que se le ha proporcionado al modelo en el entrenamiento y muy probablemente te lo va a replicar bien. O sea, un alumno de Derecho que tenga que hacer un resumen o una valoración crítica en un determinado texto, pues ahí ChatGPT le va a ayudar mucho. Sobre todo si es, pues eso, una ley que ya publicada 20 años y que muy probablemente va a haber estado en el entrenamiento del modelito este. Entonces, bueno, es un jardín. Y de momento, dentro de la universidad, lo que se ha dicho es que a los alumnos se les permite utilizarlo como, pues lo que os comentaba yo, herramienta para sintetizar, para traducir, revisar ortografía, gramática. Pero yo estoy convencido que en cosas de trabajos seguro que también lo usan. Claro, y ese es el problema. Por eso te decía que se está produciendo un campo de, va a haber un cambio de paradigma en la evaluación, porque ahora con el plan Bolonia tenía un peso muy importante la entrega de prácticas. O sea, casi el examen llegaba a valer un 40%, luego hay un proyecto de la asignatura que típicamente vale un 20%, que eso es un entregable, y luego distintas prácticas que van haciendo en clase, ya sean problemas, entregas de código, lo que fuera. O distintos trabajos, distintos textos, etcétera. Entonces, claro, a día de hoy, teniendo estas herramientas, no les puedes evaluar una asignatura con un 60% que depende de entregables, que a ver cómo los han hecho, y un 40% que sea el examen. Se va a volver a que tenga más peso el examen, que el examen sea presencial, y en muchos casos, para la valoración de las prácticas, se va a volver a las defensas orales. O sea, cuando tú tengas muchas dudas de que esta persona ha hecho esta entrega, porque te parece a lo mejor
una cosa que nos pasa, ¿no? Tú conoces el estilo comunicativo de tus alumnos, sabes cómo escriben. Si de repente te entrega una cosa que dices, ostras, qué bien escrito está esto, dices, raro. Entonces, coges a la persona, le tienes que convocar y tiene que venir a defenderte el trabajo. Y si ves que más o menos sí que sabe de lo que está hablando, pues puedes asumir que lo ha hecho él, aunque se haya ayudado de herramientas. Y muchas veces nos pasa que les convocas y no saben por dónde les da el aire. Y dices, vale, pues en ese caso pasamos a suspenderle sistemáticamente las 2 convocatorias. Pero sí, se nos ha complicado bastante todo el tema de evaluación en poco tiempo y estamos todavía viendo cuál es la mejor manera de gestionarlo. Pero bueno, a nivel empresarial esto no es tanto problema, así que quedémonos con el lado positivo y lo que os decía, que cuanto más específicos seamos mejor. Y la cosa esta de dejar al modelo pensar, eso también es útil porque se ha visto que a veces si le ponemos toda la información en un único prompt, funciona peor que si le vamos dando la información de manera secuencial, ¿vale? Es mejor que le demos las instrucciones, digamos, en una lista de puntos sucesivas, porque le da como más tiempo a ir generando la respuesta del primer paso, la respuesta al segundo paso y nos va a proporcionar al final Es una como en salida líneas, mejor. ¿no? Lo que pones ahí, haces una línea y Exacto, luego dar Shift, Enter, new line. una línea, Exacto, otra línea y así. Y tal dárselo cual. Tengo aquí como si fueran viñetitas, como digo yo, como si fueran... Sí, la lista de puntos, la bullet Sí. list, esta que suelo decir yo. El ejemplo sería esto, ¿no? O sea, le puedes contar todo lo que quieres hacer en un único párrafo, que queda bastante más agobiante y, bueno, pues va a tratar de procesarlo todo a la vez, pero lo que puede salir igual es un poco peor. O le puedes desglosar las distintas etapas de la tarea, que es que le estás diciendo lo mismo, pero por lo menos le vas como orientando y va iterativamente refinando la respuesta y suele funcionar mejor, ¿vale? O sea, aquí le puedes decir, pues mira, eso, quiero organizar un taller sobre ChatGPT aplicado al ámbito empresarial. Propone un título sencillo pero impactante y te lo va a hacer. Y luego, como ya sabéis que toma en cuenta el contexto, pues teniendo en cuenta lo que acababa de hacer en la iteración anterior, va a generar la respuesta a la siguiente instrucción que le has dado. Propone un objetivo para el taller utilizando no más de 20 palabras. Para generar esto, va a tener en cuenta el título que ya ha generado en la iteración anterior. Entonces, bueno, haciendo esto, el desglose de los detalles línea por línea funciona un poquito mejor. O sea, da respuestas más finas. Que yo os recomendaría que lo hagáis así. Luego, preguntas típicas que nos suelen hacer a nosotros, tanto alumnos como compañeros cuando hemos dado talleres de este tipo. Lo que ya hemos comentado antes. ¿ChatGPT me devuelve la verdad? No necesariamente. Nos va a devolver la verdad si le estamos haciendo preguntas sobre conocimiento del ámbito general, que muy probablemente va a haber tenido disponible en su entrenamiento, cosas que pueden encontrarse en la web, en Wikipedia, etcétera. Si le preguntamos sobre eso, probablemente nos va a responder bien, ¿vale? O sea, si le decimos cuál es el teorema de Pitágoras, pues es conocimiento general, lo va a tener, lo va a haber visto en su entrenamiento, va a responder bien. Si le preguntamos, por ejemplo, yo qué sé, ¿cuál ha sido la fecha en la cual el CSIC ha desarrollado la vacuna del coronavirus en España? Que ha sido, o sea, se ha lanzado ya finalmente este año, ya sabéis que en España vamos tarde. Pues no lo va a tener en sus datos de entrenamiento porque hemos dicho que sus datos son hasta noviembre del 22. Pues nos va a responder, o sea, algo nos va a responder, seguro, pero no va a ser cierto de ninguna de las maneras. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, o sea, ser conscientes de hasta qué fecha tiene datos y qué tipo de datos tiene, ¿vale? Tampoco le podemos preguntar por un fármaco específico que a lo mejor, pues eso, ha sido desarrollado recientemente o por una temática técnica muy específica que muy probablemente no haya tenido en su entrenamiento. ¿Sí? Esto es importante. Luego, otra cosa que nos hizo mucha gracia, nos lo preguntaban los alumnos. ¿Es necesario utilizar expresiones de cortesía cuando hablamos con ChatGPT? Pues lógicamente no, ¿vale? Porque fundamentalmente consume los tokens que son los delimitadores de caracteres, que decíamos que, bueno, sí que tiene un número grande, pero aún así, pues no es... Si no aporta información relevante para generar la respuesta, no es necesario, ¿sí? Más, ¿cuándo cambio de conversación? Creo un nuevo chat. Esta pregunta es interesante porque como ya sabéis que sí que tiene en cuenta el contexto para las respuestas sucesivas, pues si vamos a pasar, yo que sé, hemos estado usando el ChatGPT para una determinada presentación que vamos a hacer
de la temática del sector automovilístico en un congreso o lo que sea. Y ahora de repente vamos a cambiar a que tenemos que escribir un email a un cliente sobre un tema muy específico de calidad, pues a lo mejor nos distorsiona un poco la respuesta si no cambiamos de conversación. Entonces, lo mejor es cerrar y abrir de nuevo para que parta de cero memoria de contexto, ¿sí? O sea, cuando va a haber un cambio muy significativo en la temática, entonces generamos nueva conversación. Luego, más cosas que nos preguntan. ¿Se pueden borrar los prompts? Los prompts no se pueden borrar, al menos en la versión gratuita. Lo que sí que nos deja es editarlos y reiniciar la conversación desde ahí. Cuando me decías, pues es que a veces me da una respuesta que no me gusta y tú le puedes decir regenerar, pero también le puedes matizar el prompt, ¿vale? Le puedes matizar la pregunta. Eso sí, sí que te deja editar. Y luego, claro, también, OpenAI guarda las conversaciones, eso también nos lo preguntan mucho. Sí, las guarda por defecto, ¿vale? Se puede deshabilitar. Tienes que entrar ya en ajustes, herramientas y buscar dónde tienes que quitar el tick, pero si lo usamos por defecto sin personalizar y sin cambiar ningún tipo de ajuste, no, se lo va a guardar. Porque claro, al final no hemos de perder de vista que lo que estamos haciendo, o sea, lo tienen ahora abierto y gratuito para todo el mundo, bueno, primero porque dicen que es su compromiso, ¿no?, con el desarrollo y el avance de la sociedad, y por otra parte, porque estamos sirviendo todos para entrenar y mejorar el modelo. Estamos todos entrando ahí a utilizarlo y a probarlo y dando feedback de no, este no me gusta, regenéramelo. Y esto a ellos les es extremadamente útil, ¿sí? Esto es como en el pasado cuando algunos antivirus, tipo el Avast, eran gratuitos para todos, ¿no? Y luego se demostró, bueno, sigue siendo gratuito en algunas versiones, pero luego se demostró que guardaban muchísimos datos sobre la estructura de directorios de los ordenadores de todos los usuarios, sobre incluso las aplicaciones que utilizaban más los distintos usuarios. Es decir, que no hemos de perder de vista que por lo general todo este tipo de desarrollos de software que son gratuitos, cuando son gratuitos es porque obtienen algún beneficio, ya sea que les estamos ayudando a entrenar el modelo o les estamos proporcionando información que es valiosa, ¿sí? Entonces, bueno, esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Pero vamos, que a efectos de lo que es en sí ChatGPT, pues yo creo que a todos nosotros tampoco, a no ser que estemos utilizando información confidencial, tampoco nos preocupa en exceso que luego vayan a utilizar las preguntas y respuestas que hemos generado nosotros para entrenar el modelo de nuevo y perfeccionarlo. Como reflexión, que ya lo he dicho varias veces, pero es que me interesa que esto se grabe a fuego, ¿vale? Como ChatGPT ha aprendido de un dominio de conocimiento amplio, pero no especializado, es lo que os decía yo. Digo, los últimos desarrollos en coches eléctricos, en el hidrógeno y la sostenibilidad, en desarrollo de fármacos, todo esto no lo va a tener. Entonces, no lo ha tenido en su entrenamiento y si le preguntamos sobre ello, pues va a responder probablemente con una alucinación. Entonces, hay que tener en cuenta que ha aprendido conocimiento general y la gramática de múltiples idiomas, eso sí, y por tanto realiza muy bien tareas del tipo preguntas sobre el dominio general de conocimiento y tareas vinculadas con la gramática, resumir, extender textos, extraer ideas, relacionar, transformar, pero no es confiable, como os decía, primero, cuando extrapolamos fuera del dominio de conocimiento general, ¿vale? Conocimiento muy actualizado, muy especializado, nada, ahí mal. Cuando extrapolamos fuera de la gramática, lo que os decía de los lenguajes de programación, ¿vale? Si es un lenguaje de programación muy utilizado, como puede ser Python, y le estamos pidiendo algo muy estandarizado, pues eso, calcular la media, calcular la mediana. Puede ser que lo haga bien, pero para el desarrollo de una función muy específica que necesitemos en nuestra empresa, si le decimos que nos genere el código, lo va a hacer regular. Y cuando le pedimos razonamiento lógico lo hace mal, porque no es capaz de razonar. Es que tiene una distribución de probabilidad, tiene en cuenta probabilidades para ver cuál es la palabra que es más probable que sea a continuación, o sea, que salga a continuación de las que tiene previamente, y punto. Como mucho puedes meter un poco de variabilidad, pero ya está. ¿Sí? Entonces, ya para culminar, porque creo que me estoy pasando el tiempo un montón. ¿Cómo podríamos empezar a meterlo en nuestro día a día? En nuestro ámbito profesional. Como asistente de escritura. Yo para esto os lo recomiendo muchísimo. Para generar borradores de emails, cartas, informes. Esto nos suele llevar tiempo, sobre todo si tenemos que escribirlo en inglés o en otros idiomas.
Y si tú le pasas el prompt en el que eres muy específico y le dices, necesito escribir un correo a mi cliente tal para reclamar determinada problemática relativa a este lote, lo que sea, te va a generar un correo bastante educado en 2 minutos, que luego tú lo puedes cambiar o personalizar un poco. Se lo puedes pedir a él que te lo personalice o lo puedes personalizar tú, pero el hecho de que ya tienes ahí un borrador del que partir, fenomenal. Luego también, muy útil, lo típico, ¿no? De tú tienes unas ideas muy claras que tienes que anotar rápidamente, las vomitas sobre el papel, pero van a quedar de aquella manera porque lo has apuntado rápidamente y cómo ha ido saliendo. Se lo pasas para que te lo mejore y es una pasada. Te ayuda muchísimo. Sobre todo también, nuevamente, el dominio del castellano lo tenemos lo damos por hecho, ¿no? Pero cuando tenemos que escribir en otros idiomas, pues a veces sonamos un poco en indio y tú le metes las ideas de lo que quieres decir, le dices que reformule y te mejora el estilo y el nivel, una barbaridad. Cuando tienes que, para las propuestas de proyectos de investigación, por ejemplo, y recaudar financiación, que comentaba José antes, pues para generar ideas de títulos y demás, fenomenalísimo también, muy útil. Para comprobar gramática y ortografía y luego para resumir informes largos o incluso para resumir, se usa también en el ámbito empresarial bastante, lo hemos empezado a ver, si tenéis página web y vuestros clientes hacen reseñas, claro, si te pones a leer todas las reseñas te va a llevar una cantidad de tiempo enorme. Entonces puedes coger, le pegas las reseñas y le dices, resúmeme en 20 palabras cada una de estas reseñas. Y lo hace fenomenal. Y te saca la idea general. Por ejemplo, buena relación calidad-precio, entregado un día antes. En lugar de que tengas que leer los 2 párrafos que a lo mejor te ha puesto el cliente, te saca la idea general para que tú ya luego tengas un orden de magnitud de cómo de satisfechos o no están en su mayoría. Y ahorra mucho tiempo en ese sentido. Y a nosotros, o sea, lógicamente, si es capaz de procesar reseñas de productos, también es capaz de procesar respuestas de alumnos a determinadas preguntas. Le puedes pasar la respuesta correcta y le dices que te compare las respuestas de los alumnos con la correcta y te diga cómo se ajustan o no a esa respuesta. Entonces, a nosotros nos puede ser útil para automatizar la corrección y a vosotros para rápidamente tener un resumen de un baremo de cómo de satisfechos o no están los clientes sin tener que leerlas todas, sino que se las pasas, las procesa y te hace un resumen. Eso está muy bien. Y para cambiar el tono y el estilo de un texto, lo que os decía, si tenemos un texto muy técnico y queremos adaptarlo al lenguaje coloquial o al revés, eso verdaderamente útil. Y os ponía aquí al pie que hay un estudio del MIT que ha demostrado que entre los trabajadores que utilizan el ChatGPT o semejantes como herramienta de escritura, como asistente de escritura, pues es que les reduce un 37% el tiempo necesario para estas tareas, ¿vale? Consiguiendo unos resultados iguales o mejores que los que obtienen cuando lo hacen de la manera tradicional. Entonces, pues os decía yo que al final, si no nos subimos al carro, nos vamos a quedar en desventaja competitiva en el corto plazo. Más cosas. Esto a mí personalmente me gusta menos, pero conozco gente que lo está haciendo, ¿vale? De cara a la planificación y priorización de tareas, pues también ChatGPT es útil. Tú le puedes enumerar todas las tareas que quieres hacer, por ejemplo, a lo largo de tu jornada laboral, revisar correos, crear presentaciones, terminar informes. Si le dices más o menos una estimación de lo que tú crees que te va a llevar cada tarea y algún detalle adicional, pues te puede generar propuestas de horarios e incluso le puedes pedir que te priorice por urgencia y demás y te ayuda a priorizar y planificarte. Esto, como dice un compañero mío, si tú tienes ya muy claro lo que te va a llevar cada tarea y sabes más o menos cuál es lo más prioritario y lo más urgente, no deberíamos necesitar que una herramienta como estas nos haga la priorización. Pero bueno, es una cosa que es capaz de hacer y que hace bien, entonces luego que cada uno ya juzgue si le es útil o no. Se puede hacer y mucha gente lo hace. También, cosa que encuentro muy útil. Al igual que os decía lo de las reseñas de productos, si estamos viendo vídeos, ya sea de un webinar o de cualquier otra temática que nos interese y no tenemos mucho tiempo, le podemos pasar la transcripción en caso de que nos la proporcione, o si es un vídeo que está en YouTube, en esa URL que os he puesto yo, nos saca las transcripciones, le pasamos al ChatGPT la transcripción
y le podemos decir, sácanos las ideas principales. Y esto es una pasada, te ahorra muchísimo tiempo, porque a lo mejor tú ves el título de un vídeo y dices, pues qué interesante, me vendría muy bien verlo porque a lo mejor para mi empresa esto puede tener utilidad, pero es un vídeo de 50 minutos y a lo mejor no tienes esos 50 minutos. Entonces, para discriminar si merece la pena o no, le sacas la transcripción, se la pasas a ChatGPT, le dices que te saque las ideas principales y en un golpe de vista vas a ver, vale, pues habla de las IAs generativas en el contexto empresarial y de las limitaciones de estos modelos. Te va a decir algo así. Entonces ya luego tú juzgas si te merece la pena o no ver el vídeo o pasas del tema. Eso muy interesante. A mí me parece clave. Pero lo mismo que os digo, para un vídeo lo podemos hacer con un texto, ¿eh? O sea, si tienes la típica una entrada de un blog en LinkedIn, a lo mejor que hablan de cómo mejorar cualquier proceso o productividad, lo que sea, pero te pone a lo mejor 5 minutos de lectura y dices, mira, es que no tengo 5 minutos. Le pasas el texto al ChatGPT y te sacan las ideas principales. Eso es muy útil, o sea, porque digamos que por el hecho de ser tan bueno resumiendo, en el fondo te va a permitir cotejar distintos artículos o distintas fuentes en el mismo tiempo que antes te llevaba a lo mejor la lectura de solo una de ellas. Entonces está muy bien. Y lo que os decía de la evaluación y comparación de respuestas, aquí os tenía un ejemplo de lo que hacemos nosotros con alumnos, pero también se puede hacer para las reseñas, lo que os decía, toma las valoraciones de varios clientes y clasifica maneras en muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o totalmente insatisfecho. Y para los alumnos, pues ahí os tengo puesta una tablita. Si le pasamos la respuesta correcta y las respuestas de los alumnos, lo que nos da como output vendría a ser una tabla como esta en la que te dice, mira, el alumno 1, la respuesta es muy detallada y muy similar a la correcta, con información adicional relevante. Alumno 2, respuesta correcta en general, pero no se mencionan varios detalles clave que aparecen en la respuesta correcta. O sea, de cara a dar feedback nosotros también en las correcciones, muy útil, pero a nivel empresarial, muy útil para dar feedback a los clientes, pues si queremos responder a las reseñas, por ejemplo, ¿vale? Porque nos va a generar la respuesta que le deberíamos dar. Y lo que os decía también, si en vuestras empresas se desarrolla código, siempre es un jardín pasar código de una persona a otra y que lo entienda y documentar, es decir, explicar en detalle lo que hace cada función, cada parámetro y por qué, siempre lleva mucho tiempo. Pues cuando nosotros tenemos la función desarrollada, o sea, ya hemos dicho que él no nos va a programar bien la función, pero si nosotros ya hemos programado nuestra función, se la podemos pasar y eso sí que lo interpreta muy bien. Es capaz de decir, vale, estos son parámetros, esto hace lo otro. Entonces, para documentar, puede ahorrar también mucho tiempo. Y respecto al tema de los plugins, que esto sí que os dije que es de la versión de pago, pues bueno, por ejemplo, hay con muchos, ¿sí? Aquí tenéis el enlace que podéis ver con todas las herramientas con las que se puede comunicar. Una que usamos nosotros mucho es la de el Wolfram Alpha, porque nos sirve a nosotros para, mira, ChatGPT no hace cálculos matemáticos bien, pero es capaz de llamar a esta herramienta que es de perfil estrictamente matemático. Entonces, si yo quiero hacer unos determinados cálculos, puedo usar este plugin para que ChatGPT llame a esta herramienta y haga los cálculos en ella. Y luego, con lo que esta herramienta obtenga como resultado, ChatGPT me lo integra en su respuesta. Pero esto sí, ya es en la versión de pago. O sea, esto ya sería un paso más cuando ya tenemos interiorizado e incorporado a nuestra rutina el uso de los modelos de lenguaje, dar el salto de, bueno, pues ya me considero solvente en la aplicación de esta herramienta, quiero ver sofisticaciones. Y esto sería todo lo que os quería contar. Me sabe mal porque me he pasado del tiempo. Bueno, y no pasa nada, mujer, no pasa nada. No pasa nada. También es cierto que nosotros nos hemos enrollado mejor un poco de más al principio. Pero bueno, nada, pero bueno, la verdad es que fíjate, yo estaba pensando, digo, joder, yo que utilizo el ChatGPT y tengo en la empresa, aquí en FAE utilizamos el de pago, digo, no le estamos sacando realmente ni un 10 ni un 15% de la rentabilidad que le podríamos sacar al ChatGPT, de tantas opciones que hay. O sea, realmente es como que tienes un asistente y le puedes sacar muchísimo partido al ChatGPT. O sea, la verdad es que está muy... Yo no sé si la gente tiene dudas, preguntas y cuestiones. A mí la verdad es que me ha quedado todo bastante claro. Fíjate, yo cuando estabas hablando anteriormente, estaba pensando, seguro que alguno de los asistentes está pensando, le voy a pedir los números de la lotería al ChatGPT. Pero bueno, pues claro. Ahí te lo va a hacer mal, porque como mucho va a tirar de información que tenga, de noticias de años anteriores, de los o números de probabilidades que han salido, de los números que hayan salido más veces
Y claro, y como te decía Samuel, seguramente si yo le pido para el mismo día, para la misma lotería, a mí a lo mejor me saque unos números y a otra persona le saque otros números distintos. Claro, no, es que seguramente te va a hacer eso por lo de que te mete las variaciones, pero que Bueno, tengas la probabilidad de que ese número toque muy raramente. bueno, ya Eso, sí. pero por eso, porque tampoco hay unos patrones, o sea, sí que en el ámbito de la lotería eso es muy aleatorio, muy estocástico, entonces ahí no hay unos patrones claros que pueda aprender para decir los números que tocan siempre son estos. Claro, también es Esto cierto. es más complejo que todo eso. Entonces Claro, ahí no, y lo que os decía, también preguntas muy técnicas, si le vas a pedir, pues dependiendo del ámbito de actuación de cada empresa, algo muy específico de la tecnología de tu empresa, probablemente te responda mal. Y si le vas a pedir, pues es algo muy novedoso relativo a un fármaco, a una enfermedad, a una tecnología puntera, ahí, como no está entrenado para eso, ahí así que daríamos una vuelta de tuerca, voy a hacer a modo de spoiler. Hay muchos de estos modelos que los están dejando libres para que pueda acceder la comunidad científica y los empresarios también. Y lo que sí que necesitaríamos ya es ponernos a ejecutar y programar. Es decir, podríamos coger esos modelos, podríamos reentrenarlos sobre datos que a nosotros nos resulten interesantes y luego ver cómo funcionan después de ese segundo entrenamiento. Me refiero, por ejemplo, nosotros en la UBU que tenemos la titulación esta de Ingeniería de la Salud, ¿vale? Pues algunos alumnos en el trabajo de fin de grado lo que van a hacer es coger estos modelos que han sido liberados. Como podréis imaginar, el GPT-4, como te hacen pagar para usarle, pues este no lo han liberado, pero han liberado versiones anteriores y cogen, por ejemplo, el GPT-3 y lo entrenan estos chicos sobre 20.000 artículos científicos de una determinada temática, a lo mejor pues del COVID, ¿vale? Entonces ya va a curtirse el modelo en relaciones estadísticas que existen entre palabras específicas de ese campo, ¿vale? Va a ser capaz de detectar qué fármacos se vinculan con qué fármacos en las publicaciones científicas que se le están dando como input y luego ya sí que cabe esperar que ese modelo reentrenado sobre datos específicos, si le haces preguntas específicas, te la responda bien. Pero ahí ya tenemos que ir a coger el modelo, coger el conjunto de datos sobre el que queremos pulirlo, digamos, que queremos que aprenda de ello y luego ver cómo responde. O sea, para un primer uso, que yo creo que es el objetivo que tiene todo el mundo ahora, eso todavía no entraría dentro del usuario básico, pero son cosas que sí que se podrían llegar a hacer. Es decir, si vemos que tiene interés para nosotros que esta herramienta aprenda de una determinada temática específica, podríamos coger versiones anteriores del modelo, entrenarlo sobre los datos que a nosotros nos parezca que tienen utilidad y personalizarlo pues para que trabaje bien sobre ello. Se está empezando a hacer, lo que pasa es que también nuevamente con limitaciones, por lo que os digo, porque están liberando los modelos más antiguos que tienen menos parámetros, son menos sofisticados, pero bueno, para ir haciendo nuestras pruebas, de momento nos sirve. Y lo que os decía de los Virginia, comentaste que los datos estamos hablando del chat GPT, el gratuito, sí. La versión gratuita, sí. Los datos estaban actualizados hasta hasta octubre del 2022, creo que dijiste algo así, ¿no? Sí, octubre o noviembre, sí. O noviembre. ¿Y el de pago? Pues me imagino que es más, me imagino que es más reciente. Se supone que actualizan periódicamente, pero no hay detalles de la actualización. Eso que te decía, que la última vez. Sí. No, que dime, porque igual tú. No, yo sabía que la última vez, hace unos meses, que estábamos hablando de diciembre del año pasado. O sea, pero bueno, ya te estoy hablando de hace unos meses. No sé ahora mismo, no lo he visto, digo, no sé si sabías el dato. No, pues yo lo tengo que verificar porque exactamente no lo he mirado tampoco. Me sonaba lo mismo que tú me dices, que la última actualización del GPT-4 de pago, hasta hace nada, era diciembre del 22. Sí. No me consta. No sé si actualmente ha habido alguna actualización nueva y a lo mejor estamos hablando de menos tiempo, más actual, pero ya no me consta más. Por eso te decía, yo no sé si lo sabes tú, pero... Lo tengo que mirar, pero yo creo que la última fecha de actualización que vi es la misma que tú, diciembre del 22.
A ver, tú piensas que al final, cada vez que entrenan estos modelos con tantísimos parámetros, es una barbaridad en coste computacional y en coste energético, porque los servidores y procesadores que tienen ahí, es que aquello gasta una barbaridad. Entonces, no hacen actualizaciones semanales ni mensuales, ya nos gustaría. Pero te lo voy a mirar, porque sí que me choca que vaya a ser la última. No, como comentaste lo del 22 de octubre, el octubre del 22, noviembre del 22, sí. el gratuito, digo, yo la última vez que miré sé que el de pago, el GPT-4, estaba en diciembre del 22, pero cuando yo lo vi incluso era antes de verano, o sea, bueno, por junio o así, que digo, yo no sé ahora pues mismo. Sí, yo lo he visto por estas fechas también, entonces, es que no me consta además que nos hayan notificado que haya habido ningún tipo de actualización, pero también me sorprende. A ver, me sorprende y no me sorprende, porque en definitiva la versión gratuita y la de pago trabajan sobre el mismo modelo base prácticamente, lo que pasa es que con más acceso a funcionalidades premium si pagas. Entonces, puede ser que tampoco lo hayan actualizado mucho más recientemente que diciembre, pero mira, te lo voy a mirar porque es muy buena pregunta. Es una duda. Y ahora mismo no me suena, la verdad, a mí tampoco de haber visto ninguna actualización de 2023. Pero por lo que te decía, porque muy probablemente como tienen tanto coste computacional y económico en energía cada vez que reentrenan, pues no pueden permitirse reentrenar sistemáticamente cada semana. Pero buena duda, sí. Luego lo miro y mira, ya te respondo. Porque igual sí que ha habido alguna que he perdido yo la pista. Comentarte, Virginia, que preguntas no hay, pero darte la enhorabuena por el webinar, varias. O sea, hay gente que se ha tenido que marchar y te dan las gracias por el buen contenido y por ser tan buena ponente y me dice, me tengo que ir a trabajar, pero ha estado genial. Otro te dice que es muy interesante, que ha estado genial, se nota que eres buena comunicadora, dice, tienen suerte tus alumnos. Y muy buena presentación, muchas gracias y enhorabuena. Generalmente, ya digo, que preguntas no tiene, yo creo que les ha quedado todo muy claro, pero la verdad es que te dan mucho la enhorabuena por la exposición de lo que de esta jornada, ¿no? Sí quiero comentar a todo el mundo, antes de que se vaya y antes de despedirte, Virginia, que el vídeo, este vídeo, se va a subir a la página acelerapymedigital.es, que es la de la oficina Acelerapyme de Freiburg, o sea, acelerapyme digital.es, en la sección eventos, en eventos pasados, lo vais a tener ahí, lo vais a poder ver cuantas veces queráis, ¿vale? Exacto. Seguramente, hoy no, porque entre que me descargo el vídeo, nos descargamos el vídeo, hacemos algún pequeño arreglo al principio que lo cortamos y luego lo subimos, pues yo creo que mañana sí que estará ya disponible y estará ahí, ya digo, para que todo el mundo que lo quiera ver, lo digo pues si a lo mejor hay cosas que se os han pasado o queréis luego practicar, como a lo mejor a la hora de crear prompts y tal, pues que lo tenéis ahí, lo podéis ver tantas veces como queráis, podéis practicar en vuestra oficina, en casa y bueno, ahí tenéis el contacto de Virginia, ¿verdad? Eso es. Ahí tenéis mi contacto. Me podéis contactar al correo de la universidad, que es el que os he puesto ahí. Me podéis seguir en Twitter, me podéis contactar por LinkedIn, por la vía que queráis. De verdad, yo os invito fundamentalmente a que probéis e intentéis ejecutar las cositas que hemos dejado en las diapositivas, porque una de las cosas que me sabía mal es que como el tiempo es tan limitado en este webinar, pues no podíamos hacer lo del hands-on, ¿no? Lo del poneros ahí a que vosotros mismos interactuéis con la herramienta y vayáis probando distintos prompts. Pero bueno, como os queda, digamos, la lista y las pautas con ejercicios y demás en las diapositivas y podéis ver el vídeo por vuestra cuenta cuantas veces queráis, pues siempre lo podéis probar. Para cualquier duda me contactáis y si veis en cualquier momento que van surgiendo necesidades y necesitaríais un seminario con más duración o presencial o lo que fuera sobre estas temáticas, pues ya sabéis dónde estamos. Nosotros encantados en la universidad de echaros un cable. Pues muchísimas gracias, Virginia.